Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos y bienvenidas a la terracita de TVP que abre sus puertas una semana más. Que largo se ha hecho en esta semana primera de terracita. Un par de días después de que se inaugurase oficialmente el verano en el hemisferio norte, eso sí. Y en la previa de la noche de San Juan, de San Joan. Verano que en fútbol es sinónimo de fichajes, rumores, mercado y todas esas cosas que a mí particularmente me dan una pereza terrible. Porque si uno se deja llevar por lo que lee, escucha y ve en redes, Nico Williams ya habría vestido la camiseta del Barça como mínimo 3 veces. En esta época, más que mercado, parece que estemos en plena temporada de teatro. Que si su agente viaja a Barcelona para confirmar el deseo del jugador, que si Laporta deja caer su posible fichaje, que si Deco confirma oficialmente el interés para traerlo este verano. Y mientras tanto, Nico de vacaciones y la afición del Athletic indignada por todo el ruido que llega desde Barcelona. Y no, esto no va en contra del jugador, al contrario, esto va sobre cómo construimos los relatos en torno al Barça, cómo nos dejamos llevar por el humo, por los clics, por el ya está hecho, por el run run constante. En fin, generando muchas veces un clima que no ayuda ni mucho menos a enfriar los ánimos. Y todo esto en un verano que literalmente acaba de empezar. Y son muchos los días que quedan todavía por delante hasta que el mercado se cierre oficialmente. Calma. Por eso, al final, cuando uno se asoma a esta terracita, lo que le apetece, al menos a mí, no es tanto soñar con cromos nuevos, sino pensar el Barça desde el presente, con lo que hay. Así que hoy toca, como hicimos el pasado verano, empezar a planificar, a nuestro estilo, el Barça 25-26, ejerciendo un poco de Deco y empezando por la portería y la defensa, con análisis en profundidad del fichaje de Joan García y con más cositas que iréis descubriendo en esta segunda terracita que espero os acompañe en vuestro retiro vacacional, en el caso de que ya estéis en él, y si no, en vuestra cálida y fresquita semana, según donde os encontréis. Así que id dejando me gustas en iVoox y YouTube, estrellitas en Spotify, porque por la terracita se pasa de nuevo el gran Gerard Faigues. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a la terracita, a todo el mundo. Bueno, Gerard que repitió en la primera, estuvo aquí en el estreno del verano, el verano que ya es oficialmente verano, ahora sí, arrancó el 21 de junio. Y Gerard, no va a ser tú quien lance la pista del jugador escondido, sino que quiero que sea otra persona que está por aquí pendiente. Y antes que saludarla a ella, saludo a Gus Pereira, que ya es un viejo conocido. Gus Pereira, ¿te pongo algo? A mí ponme ron, a mí siempre me gusta el ron. No bueno, te lo pienses. Pues te la pongo por ahí la copita. ¿Cómo estamos, Gus? ¿Qué tal el verano? El verano espectacular, Italia, Grecia, recorrido monumental, aviones retrasados, vuelos cancelados, trenes de 8 horas para llegar de Milán a Bari, pero valió la pena, agarré un poquito de color, así que genial. Me estresa más lo de Gus que el verano en cuanto a rumores y demás. Y el ruido, en el ruido hay el ruido. Ahora comentaremos un poquito de eso. Pero por aquí también saludamos a alguien que se estrena, bueno, entre comillas. Ya estuvo en la primera terracita, la anterior, con Ignatius Farray y demás. Él entró después desde Miami. Él era Maldini, pero no era Maldini. Era el señor Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Muy buenas, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenido a la terracita, bienvenido a Team Barça. Muchas gracias. Bienvenido oficialmente porque ya se puede decir que Tony Martínez se incorpora a la disciplina de Team Barça como colaborador habitual. Pero ¿por qué lo de Maldini? Alguna caña me han dado por Patreon. Sí, Tony. Bueno, todo ha sido desde el cariño, desde el amor. Al final John Maldini era un personaje que hacía en 2006 en mis primeros programas de radio. Y bueno, pues hablando contigo surgió la idea de conectar con el gran Maldini, con una imitación, una burda imitación de Maldini, pero que se hizo con mucho amor, mucho cariño, con un detallito de humor, una pizca de humor que también mola. Bueno, Tony tiene mucha experiencia en radio, es un hombre polifacético donde los haya, y el fútbol y el Barça le encanta. Quería colgar detrás suya, la gente no lo puede ver, la camiseta de su ídolo, que es Patrick Kluivert, y yo le he informado que Patrick está ahora mismo entrenando en la selección de Indonesia. Es una cosa que yo entrenando no... es decir algo, ¿no? Por decir, ¿no? Sí. Yo lo quiero invitar a algún
algún día a Team Barça, a ver si lo conseguimos, favor. sería un puntazo. Invitamos también a Tony a esa charla, porque evidentemente si está aquí Patrick Kluivert tiene que estar Tony Martínez. Bueno, señores, hoy lo que tenemos es la terracita, que siempre tiene un tono más distendido. Queríamos arrancar, y lo he dicho en la introducción, con la planificación de la plantilla. Son muchas cosas por delante, posiblemente en un verano donde no va a haber muchos movimientos. Ya ha habido uno que se ha dado en la portería, además, el fichaje de Joan García. Ahora habrá alguien que nos hable en profundidad sobre él. Pero por empezar por el recién llegado, que es Tony Martínez, si tenemos que poner ahora mismo la situación, o exponer más bien la situación de la portería en el Barça, tú como aficionado, Tony, que sigues al Barça, de lo que se viene y lo que tenemos ahora con Joan García, ¿en qué momento ves tú la portería del Barça? Pues bien, para mí Joan García tiene que ser titular, pieza fundamental del proyecto. Creo sinceramente que tiene todo lo que necesita para un portero. Además, yo estoy un poquito cansado. Yo venimos de hace muchos años de buscar un mediapunta que se ponga los guantes y juegue mejor con los pies que con las manos prácticamente. Y quiero un portero que pare. Y eso es lo que le pido al FC Barcelona, porque además está demostradísimo que para conseguir ganar títulos grandes necesitas un portero que pare. No un portero que juegue mejor con los pies que el 70% de los centrocampistas de primera división. Y eso es lo que creo que va a aportar Joan García, que va a aportar un portero que realmente haga paradas de mérito. Bueno, portero que pare, que juegue con los pies, un mixto al final, lo que se busca también en el Barça, un jugador que pueda ser casi el primer atacante del equipo. Gerard, ya con Gus hablé, ahora de su opinión en la terracita, pero con él hablé en Club TVP y con Alex Cobas, que es seguidor del Español y tiene un podcast, un programa más bien llamado La Grada, donde hablan del Español, y nos comentaba un poco el fichaje de Joan García. Pero Gerard, en tu caso, ¿compartes lo que dice Tony de que llega Joan García para ser titular? Esta es una pregunta que posiblemente sea una de las que encabece el nombre del podcast, si Joan García viene para ser titular. Ya Gus dejó caer en ese vídeo que tenemos en Patreon de que él lo veía un poco más empezando más poco a poco, no directamente como el número uno. Tú ves a Joan García, yo entiendo que viene como titular desde el minuto uno, pero bueno, ¿tú cómo lo ves, Gerard? A ver, yo por todo lo que se ha dicho desde su entorno, lo que dijo el propio jugador en varias entrevistas, lo que dijo su exentrenador, el entrenador del Español, su idea es ir a un equipo al que juegue y al que juegue mucho. Se me hace difícil, y supongo que ya lo desarrollaremos, pero se me hace difícil pensar en que el Barça pueda volver a vivir una especie de Claudio Bravo, Marc-André Ter Stegen otra vez, porque ya entonces acabó con Ter Stegen presionando para jugarlo el todo, y no veo yo que tenga el Barça el mismo perfil o dos porteros, que obviamente todos los jugadores quieren jugarlo todo, ¿no? Pero que tengan dos jugadores que abiertamente y con la ambición, uno por edad porque acaba de llegar y el otro porque sabe que es el portero número uno de Alemania y que hay mundial el año que viene, van a querer jugarlo todo sí o sí. Entonces, si están los dos, lo veo muy difícil. Si no, si se queda solo Joan, imagino que sí que será titularísimo. Gus, ¿tú mantienes lo que me dijiste el pasado viernes, que ves más a Joan García entrando paulatinamente en esa posición de portero? Yo lo mantengo, es decir, hay que ver qué pasa en la pretemporada, pero para mí Szczęsny y Joan son los que tienen que estar allí, y yo creo que más que no merezca estarlo, yo creo que te merece estarlo y va a ser el titular del Barça, pero merece también tener una adaptación del estilo de juego totalmente diferente que del Español al del Barcelona, y yo creo que no se puede poner en riesgo desde primeras al jugador y quemarlo así. Ya lo hizo con Szczęsny cuando llegó, fue progresivamente ocupando los espacios hasta ser titular, y yo creo que debería hacer lo mismo. Pero bueno, todo depende de cómo la temporada. Si responde inmediatamente en la pretemporada, no hay duda, pero yo creo que merece un tiempo de adaptación si lo queremos para largo plazo. Deco, en una muy buena entrevista, hoy hacemos un poquito de Deco, aquí en Team Barça Podcast, sin querer ser evidentemente Deco, una entrevista muy buena en La Vanguardia sobre todos los puntos a tocar prácticamente en la plantilla, y sobre Joan García yo me quedo con lo que decía de que sobre todo es una oportunidad de mercado. Llega un momento que tenemos que tomar decisión, porque si no el jugador va a otro lado, porque tiene otras ofertas, y nosotros hemos hecho la operación. Que es verdad que no era nuestra prioridad al día de hoy un portero, porque seguramente si vamos a poner dentro de la composición de la plantilla, nuestra prioridad quizás sería un extremo, porque es más o menos la posición que nos falta un poco, pero hemos visto una oportunidad de mercado
de presente y de futuro. Oportunidad de mercado de presente y de futuro, más claro imposible. Fue muy clarito en esa entrevista Deco. Oportunidad sobre todo de futuro. Es que yo lo veo con ese prisma a largo plazo. Tony, tú te mantienes también entonces, ¿no? De que para ti es el portero que viene a ser titular, que aquí nada de ir poco a poco, de que va a ser el portero que pare por fin en el Barça, no te bajas de ahí, ¿no? Sí, para mí pilar fundamental y creo que viene a ser el futuro portero durante muchos años del FC Barcelona. De hecho, en la parte romántica, yo creo que hay un culé dentro de Joan García, a pesar de haber sido del Español, porque si no, no se moja, no se mete en este berenjenal que se ha metido con la afición del Español. Entonces, dentro de ese corazoncito hay un culé empedernido ahí dentro que quería salir, quería volar y quería venir al Barça. Dicho esto, al final son 25 millones de cláusula, un portero con 21 años. 24. O 24, perdóname. Si sale mal, va a tener buen cartel en Premier después de las temporadas que ha hecho, de la temporada que ha hecho. No vas a perder dinero, o sea que me parece que Deco tiene razón, es una oportunidad de mercado maravillosa que creo que a unas malas saliendo mal no le vas a perder dinero. Sí, es una manera de verlo. Sobre el tema este de lo del Español Barça, que no lo hemos comentado mucho aquí, un poco sí en el vídeo que hicimos en Patreon, tú que eres además también catalán, el sentimiento que se está generando, se ha generado ya en la afición del Español con la marcha de Joan García, lo comparan un caso como el de Figo, ¿no? Con el paso al Madrid del que fuera jugador del Barça, el traidor. ¿Es tan así el sentimiento españolista que yo por lo menos observo, ¿no? Y constato en redes sociales, con aficionados del Español también, de que una marcha así no se puede consentir en el sentido de que te vas al rival que opaca tanto en Cataluña? Claro, lo que sienten los aficionados es difícil valorarlo nosotros desde aquí, pero yo creo que Joan García lo ha hecho muy bien, con el mensaje de cariño que dejó para la afición del Español, explicando los motivos por los cuales se iba, no se ha regocijado para nada en el fichaje por el Barça y me parece que el Español tiene que estar agradecido por un portero que les ha hecho, este año les ha salvado la categoría. Y a partir de ahí, pues él tiene que volar y tiene que seguir creciendo y tiene que mirar hacia su futuro, y su futuro para poder estar en la selección española, además, donde yo creo que también va a ser el portero de la selección española en breve o en los próximos años, pasa por jugar en un equipo más grande que el Español. Eso de la selección española viene un poco a colación muy bien con lo de los 5 millones, ¿no? Que esto, claro, aquí hay que pillarlo con alfileres, todo el asunto este de que no, es que no lo convocan para ahorrarle al Barça 5 millones. No hay pruebas de esto. Si no lo convocan es porque yo entiendo que en la Nations League tenía a Luis de la Fuente, pues un equipo ya formado, unos porteros elegidos, llevarse ahora o sorprender con una convocatoria de un portero nuevo, pues yo creo que puede romperle un poco sus planes de corto plazo en esa final de la Liga de las Naciones y por eso no lo lleva, pero que es un guardameta con mucho futuro que va a ir seguro sí o sí a la selección española. Gerard, por esto que comenta Tony de lo del sentimiento del Español, que es cierto que no podemos estar a la cabeza de todos los aficionados del Español, el recibimiento va a ser tremendo para Joan García en su vuelta a Cornellà al Prat. Yo me quiero poner siempre en la piel del otro. Me gusta ser empático y yo con lo de Figo, sin querer comparar los casos, ya dije en ese vídeo de Patreon que, a ver, entiendo el sentimiento del aficionado del Español, porque lo que le pasa, y salvando las distancias, lo que le pasa al aficionado del Español en Cataluña posiblemente sea lo que le pasa al aficionado del Barça con el Madrid en el territorio nacional. Sentirse como pues el club Estado, ¿no?, que se le dice al Real Madrid, pues en Cataluña el Español puede ver eso reflejado en el Barça. Y entiendo que si un jugador se está besando el escudo el día de mantener la categoría y que hay vídeos por ahí de él siendo muy españolista e incluso lanzando pullitas al Barça, que de repente haga esto, yo entiendo casi que diría el odio del aficionado del Español por el cambio. No quiero potenciar aquí ni mucho menos eso. Es lo que siempre evitamos en Team Barça, los extremos, pero comprendo. No sé si tú también lo comprendes, Gerard. Sí, completamente. Además, creo que el caso de Figo no es exactamente, o no se podría igualar, porque aquí lo que más le duele al aficionado del Español seguramente es que Joan García es de la cantera del Español. Y no es un jugador que han fichado y el Barça se lo ficha, o que ha estado en el Español, se va a otro equipo y luego va al Barça. Es para el Español el gran rival de la ciudad, el gran rival de la ciudad es el Barça.
parece, a veces, sin ánimo de ofender, pero parece que viven mucho, con mucha más fuerza y mucha más rivalidad los aficionados del Español, el derbi, que no los del Barça, porque por aspiraciones o por situación deportiva, al final el Barça el pique más cercano lo tiene con el Real Madrid. Entonces entiendo perfectamente que el aficionado del Español reaccione así a la marcha de Joan García, sabiendo o imaginando, por lo que se dice, que el aficionado del Español sabe que Joan García se va a ir, o lo sabe con muchos jugadores, entienden que el club no lo puede retener, que si son 25 o 30 o 15, el dinero que sea, que paguen la cláusula y que se vaya, siempre y cuando no se vaya al Barça. Si se hubiera ido al Valencia, por decir algo, o a la Premier, como sonaba, no habría habido el revuelo que hay, pero como es el Español, que es el gran rival que tiene el del Barça, perdón, que es el gran rival que tiene el Español, pues les duele mucho más. Por eso digo que no se puede asimilar tanto al caso de Figo, porque quitando que el Español ya sabe que es un club vendedor o que va a tener que venderlo porque necesita el dinero, porque no puede, por lo que sea, el hecho de que sea de la cantera del Español es lo que también añade un poco más de picante. Sí, a ver, yo no quiero comparar con lo de Figo exactamente, ya digo que hay salvedades. Lo de Figo, pues la gente recordará que firmó un precontrato su representante con Florentino Pérez y ganaba las elecciones, iba al Madrid, en fin, mintió en una entrevista que dio en el Sport de que decía que se quedaba porque pensaba que Florentino no ganaría las elecciones. Eso fue lo que fue, lo de Joan García es distinto, evidentemente, pero centrándonos en la planificación y cómo queda la portería, Gus, la portería va a quedar, en principio, Joan García, Ter Stegen y Chesney. Chesney ya ha dicho Deco que van a renovarlo, por tanto, se quedará mínimo una temporada más. Con esto, ¿tú serías de vender a Ter Stegen? Yo entiendo que va a salir Ter Stegen. No decía en esa entrevista Deco de que va a salir el alemán, porque sería, digamos, venderlo mal, posiblemente a su capitán todavía hoy del Barça. Pero como queda confeccionada la portería, ¿tú venderías a Ter Stegen o te lo quedarías para potenciar eso que decías de que fuera poco a poco Joan García? Lo que pasa es que aquí entra el factor dinero, ¿no? Y necesitas liberar ahí masa salarial importante de Ter Stegen, y yo creo que Chesney hizo un buen papel. Y para mí siempre tiene que haber un portero joven y uno con experiencia. Ya tienes dos. Si tienes que elegir, además, yo no vi muy fino a Ter Stegen las últimas veces que salió. No es el jugador que va a salir y correr hacia adelante para evitar balones como le va a pedir a Joan García y a Chesney, y que ya lo hizo bien. Así que yo creo que es clarísimo que él tiene que salir. Y van a usar aquello de la titularidad en Alemania para poder, aunque no sé realmente quién le puede competir a Ter Stegen, No. pero yo creo que lo van a usar para presionarlo un poco, para que él siente un poco de la realidad que tiene que vivir ahora. Es un buen movimiento en fichar ya al portero casi al comienzo del mercado de fichajes. Tienes todo el verano por delante para de alguna forma presionar a Ter Stegen de que se busque la salida, porque viene muy fuerte para ser el número uno. Ter Stegen tampoco tiene prisa. Esto es un poco prensa rosa, ¿eh? Yo no soy aquí de meter cosas del corazón, pero bueno, tiene nueva novia, Ter Stegen, que es catalana además, por lo que veía un poco en redes sociales. Bueno, está muy a gusto en Cataluña, ahora más que nunca, y ganas de salir no tiene ninguna. Ter Stegen, con el Mundial a la vuelta de la esquina, él querrá quedarse. Claro, aquí ya todo dependerá del dinero, de la oferta económica, de si lo convencen también con un proyecto deportivo donde pueda sentirse importante y jugar mucho, que yo entiendo que el que venga a comprar a Ter Stegen será para que sea su portero titular. A partir de ahí, pues lo iremos viendo. Además, en la cantera hay 3 porteros muy buenos que siguen ahí. Ander Astrálaga, Diego Kochen y Aaron Jacobisvili, que serán los porteros del Barça Atleti de Giuliano Belletti. O sea que porteros hay buena base. Y como porteros hay, yo creo que lo ideal ahora en esta parte del podcast es hablar con un exportero que hoy además es comentarista de los mejores en televisión, hablando de fútbol, de la Liga Española y Segunda División. Y lo hemos querido invitar hoy para hablar sobre todo de Joan García al gran Alberto García. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Alberto, te quitamos un ratito para hablar sobre Joan García. Tú lo has visto mucho, analizando el fútbol en televisión, viéndolo en El Español. De primeras, ¿qué te sugiere el fichaje de Joan García por el Barça? Yo, bajo mi punto de vista, Juanma, con toda la humildad, creo que es un acierto. No lo digo yo, o sea, al final lo dice un poco todo el interés que ha ido despertando un portero que hace una temporada y media pues empezó a tener una continuidad en cuanto a la titularidad, incluso no empieza jugando
lo que es la segunda división, pero en el momento que entra la titularidad, ya sus primeras 3-4 intervenciones ya todo el mundo un poco empieza a ver en él un potencial futbolista. Y yo no recuerdo en los últimos años, y mira que he estado años como portero y como jugador en activo en la segunda división del fútbol español, un portero que despierte el interés ya directamente de clubes estando en esa categoría. Si es cierto que el Español consigue ascender, pero no recuerdo un portero de segunda división que tenga un reclamo tan alto en cuanto a equipos de perfil alto en el fútbol europeo, ¿no? Me viene a la cabeza la figura de Jorgensen, que sale del Villarreal, pero una vez ya empieza a tener cierta continuidad en el primer equipo, pero de segunda división no recuerdo una irrupción así en cuanto a la portería. O sea que el elogio que ha recibido Joan García, sobre todo en esta última temporada, es merecido, bajo tu punto de vista, ¿no? En la temporada pasada creo que todo el mundo, además de su buen rendimiento, ya todo el mundo percibió un potencial por edad y por todo lo que un poco despierta alrededor él, por un poco el sentir que los compañeros, un poco la gente que lo conoce en el día a día es de gran profesional. Ya sus actuaciones empiezan a llamar mucho la atención. Luego, si quieres, un poco podemos hablar de sus potencialidades o de lo que ha marcado diferencia. Sí que es cierto que ya en el verano pasado, insisto, ¿no? Estando en segunda división, había muchos equipos que ya picaban a la puerta, incluso valorando el poder afrontar un traspaso. No se puede dar. También es cierto que el Español asciende a la primera división, pero creo que esta temporada ya confirma muchísimo lo que es su rendimiento. O sea, al final el rendimiento en cuanto a actuación, en cuanto a semana, lo importante que ha sido un equipo que ha conseguido el objetivo que era ese, mantenerse en la categoría, yo creo que contrasta un poco la expectativa del año pasado en cuanto a rendimiento real en la categoría máxima del fútbol español esta temporada. Alberto, háblame de esas potencialidades que le ves a Joan García. Bueno, yo principalmente, y te hablo ya como portero, de esa envidia sana que sientes cuando un portero domina tanto espacio en área, ¿no? Yo creo que al final muchas veces hablamos, creo que al portero, y más al contexto al que va a ir a jugar, ¿no? Va a ser el primer atacante, va a ser el primer jugador que va a tener que iniciar los reinicios de portería o los momentos con balón. El contexto nuevo en el que va a jugar es un elemento ya por tradición y por filosofía, es el primer atacante, pero si empezamos un poco por la fase defensiva, muchas veces hablamos del portero en cuanto a parar, ¿no? Un poco más con la nomenclatura de lo que es la defensa de la portería, ¿no? Tiros, remates, situaciones un poco que van entre lo que es los tres palos. Yo, de las primeras cosas en las que me llamó la atención para bien es la capacidad y la intencionalidad que tiene en todo lo que es en el juego y en el juego en general, en centros diagonales, en centros laterales, en el balón parado. Juanma, la valentía que tiene primero en dominar espacio, porque tiene un posicionamiento ya alto, ¿no? Para en cualquier situación de centro ya poder dominar mucho espacio en área, y luego la valentía y la intencionalidad. Yo recuerdo en el playoff el año pasado, en el que una de las últimas jugadas en la ida en el Carlos Tartiere, pues bueno, hay un balón en juego aéreo que coge el balón, creo que acaba casi metiéndose dentro de la portería, lo tiene que medio quitárselo de encima y acaba viendo un gol, pero es que a la vuelta en el Estadio Español, en el Cornellà del Prat, la primera acción del partido es un balón muy complejo que cae en el área pequeña, y la intencionalidad, la personalidad que tiene, ¿no? para salir, para dominar ese espacio, me llamó muchísimo la atención. Y luego yo creo que su rendimiento, ¿no? Lo que es en la defensa de la portería, ¿no? Que ahí van las paradas límite, como prácticamente cubre todo el arco de la portería en cuanto a remates, en cuanto a tiros, en cómo aprovecha prácticamente toda su envergadura para poder llegar a golpeos que van ajustados. Creo que es un portero que incluso tiene ese punto intuitivo, ¿no? En situaciones límite y de remate hacia dónde va a salir el balón, que junto a su nivel condicional, nivel físico, más lo que te acabo de contar, pues le permite hacer paradas pues de salvadoras, ¿no? De ese valor gol que muchas veces van fuera del radio de acción del portero. Y es que este año Juanma ha sido una constante en eso, ¿no? Semana a semana, siempre paradas que han salido en esos highlights y que han permitido al Español llegar a ese mínimo de puntos para mantener la categoría. Le preguntaban en la entrevista de Barça One, cuando lo anunciaban ya oficialmente como jugador, lo presentaban y firmaba, que él se considera un portero valiente. Yo, fijándome ya en el estilo de juego del Barça de Hansi Flick, que es sobre todo valiente, digamos que encaja muy bien, aunque haya jugado en un equipo con bloque bajo, medio bajo, como ha sido el Español, en el Barça va a ser todo lo contrario, pero esa valentía le va a ayudar para adaptarse más rápidamente. ¿Tú cómo lo ves? Muy acertado tu apunte, ¿no? Porque ahora va a entrar, yo hablaba de la defensa del área, ahora también estamos hablando de la defensa de
la espalda de la línea defensiva, y para que nos oigan nos entiendan, todo ese espacio que hay del borde del área hacia adelante, ¿no? En todos esos balones que van a la espalda de la línea defensiva, y como tú bien apuntas, y eres más conocedor que yo, al contexto al que va, es una línea de las más adelantadas, por no decirte la que más de Europa, que vive constantemente, ¿no? Defendiéndose hacia adelante y siempre pues con mucho espacio entre el borde del área y la espalda de la línea defensiva. Esto es uno de los retos nuevos que tiene que afrontar Joan, porque tú mismo lo comentabas, en este contexto no ha jugado, y muy pocos porteros han jugado en este contexto, ¿no? Pero se juntan dos cosas a su favor, ¿no? Que es un portero que a nivel de movilidad, que es a su talla, tiene capacidad de primeros metros rápidos, ¿no? Para intentar interceptar esos balones, y luego lo que estás comentando. La capacidad y la valentía juntada a su intencionalidad de poder afrontar esos balones que van al espacio, que él es valiente en decidir ir hacia adelante, pues es lo primero para poder luego adaptarte al contexto y al rigor táctico de la toma de decisión. Si tú tienes un gran entendimiento del juego, te puede ayudar, pero o si te tienes que adaptar, pues y eres un jugador inteligente que te puedes adaptar, pues puedes ser eficaz, pero si no tienes esa valentía, ¿no?, para ir hacia adelante en situaciones límite, pues de la intencionalidad muchas veces corregir a un portero en el juego aéreo, en dominar el espacio en área, en dominar ese espacio. Si el portero no tiene esa intencionalidad que te sale de dentro, que eres valiente en ir hacia adelante, pues Juanma, es complejo, ¿no?, que el portero pueda llegar a adaptarse y a ser con el tiempo, aunque tenga que mejorar cosas, porque insisto que va a ir a un contexto totalmente nuevo, es muy probable que Joan se pueda adaptar, mejorar y ser eficaz, ¿no?, en cuanto a eso. Ahora, si el portero no tiene ese punto de valentía, pues es mucho más difícil el proceso de que el portero pueda llegar a rendir en ese contexto. Y Joan es una de las cosas que más me ha llamado la atención, esa valentía bien explicada por él, pero sobre todo su intención de siempre intentar defender espacio, ya sea en el juego aéreo, en área, como te he comentado, o ese espacio tan grande que va a tener en el nuevo club al que va. Y con los pies, esta es la pregunta de siempre. Cuando llega un portero al Barça, ¿cómo va en el juego de pies? ¿Tú cómo lo ves a Joan? Bueno, yo creo que aquí también hay que diferenciar un poco, ¿no? Muchas veces hablamos del juego de pies y nos quedamos con el golpeo. Yo soy de los que piensa, Juanma, además yo soy de esos primeros porteros, o así me siento, pues que nos salíamos un poco del marco, ¿no? De ser un poco más, a la hora de atacar, ser un poco más perfil jugador más que el portero tradicional, ¿no?, que se limitaba a golpear arriba. Hoy en día te tengo que decir, incluso ya en mis últimos años, la mayoría de porteros de parado, el balón plantado en el suelo, en el saque de portería, todos los porteros tienen esa capacidad de poder llevar el balón donde más o menos quieran, ¿no? Hay porteros que tienen un golpeo más cortado, que no coge altura, un portero un balón un poco más llovido, que genera menos ventaja. Pero yo creo que hoy en día en el fútbol actual ese mínimo está cubierto, ¿no? Que antes era el paso, tener un golpeo largo y a partir de ahí, pues con eso ya era suficiente, ¿no? Lo primero que se tiene que diferenciar es eso. Joan ahora va a entrar en un equipo en el que le van a obligar a generar superioridad, a que le salten los puntas para que se generen hombres libres, pues tanto ya sean los laterales o sean jugadores como mediocentros, y él va a tener que participar en eso, ¿no? Es un portero que tiene buen golpeo, que tiene un golpeo largo, que todo lo que va en reinicios y esa parte básica ya te va a cumplir. Que volvemos a lo mismo, es un portero valiente y un portero que tiene esa valentía, intención de intentar aportar en todo, porque creo que es muy creyente en sus condiciones, y yo creo que es un portero que se puede adaptar. Va a necesitar un proceso, va a necesitar un tiempo. También hablamos de un equipo en el que muchas veces te emparejan, que te igualan, que vas a jugar prácticamente momentos de la temporada contra equipos que son en situación en competición europea, en situación de liga, que te van a esperar precisamente en eso, ¿no? En emparejarte, en igualarte, que van a tener equipos de gran nivel que te van a saber contrarrestar muchas veces y que el portero va a tener que dar un paso adelante, filtrar dentro, que eso es posiblemente lo más difícil para el portero, encontrar jugadores interiores, porque es el espacio más difícil de ver y el que más riesgo hay si hay pérdida, más que ese balón del portero al lateral. Yo creo que es un portero que se puede adaptar, va a necesitar un proceso y también hay parte de incógnita, principalmente, y como tú bien has comentado, es algo que no ha hecho nunca. Es un portero que tiene esas condiciones, que todo el mundo que ha estudiado al portero, que se ha interesado por él, sienten que puede dar ese paso, pero ahora lo tiene que dar, principalmente porque en el pasado reciente suyo y en su historial, en ese contexto tan agresivo, que se me entienda bien a la hora de atacar, pues él nunca se ha desarrollado.
Aquí tenemos la pregunta de, aunque no se la voy a formular a Alberto, porque tampoco es cuestión de hablar ahora sobre qué va a pasar con Ter Stegen, pero está claro que una salida del alemán o una permanencia suya en el equipo condiciona un poco lo que puede ser también el desarrollo y evolución de Joan García, porque afrontar una hipotética titularidad desde el minuto 1 no es lo mismo que ir entrando paulatinamente, ¿no? Como le ocurrió al mismo Ter Stegen con Claudio Bravo, recuerdo ahora. Es joven también, Alberto. Joan, son 24 años. Al final la carrera de un portero dura bastante. Llegar del Español, que me perdona la gente, a un club como el Barça, el salto que eso implica, yo entiendo que el mayor trabajo de Joan es el apartado mental, ¿no? Porque un error en el Español no es un error en el Barça. La exposición que tiene uno o la que tiene otro es totalmente distinta. Y si encima del minuto 1 ya eres titular, ¿cómo crees que va a gestionar Joan García este salto a la élite, digamos? Bueno, eso es todo incógnita. Juanma, tú tienes experiencia, ¿no? Fuera de nuestro país. Tú sabes que cuando un jugador está en una liga y viene a otra, simplemente el cambiarlo de camiseta y cambiarlo, como se dice, ¿no?, de ciudad ya es una incógnita. No se va a ser el caso, porque no va a acabar de ciudad, pero el contexto es totalmente diferente. También se juntan muchas cosas, ¿no? Y sé que no me lo quieres preguntar, pero vamos a ver qué salida y entrada hay, ¿no? Son dos porteros, tanto Ter Stegen como Joan. Yo creo que Joan a su favor corre que él supo llevar muy bien una exposición. Siendo muy joven le da la oportunidad de poder jugar. Creo que tiene un inicio en el que genera dudas, ¿no? Su rendimiento en los 2-3 primeros partidos, vuelve al banquillo. Está un tiempo, ¿no?, en el que prácticamente no participa, incluso con cambios de entrenadores. Pero yo te tengo que decir que he tenido muchos compañeros he tenido algún compañero que ha convivido con él, y los que lo conocen desde dentro nunca han dudado de que iba a ser un portero de ese nivel. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Al final, el que más conoce a un jugador suele ser su compañero, y sobre todo te hablo ya en clave de que cuando un compañero o un futbolista destaca mucho a un portero, que al final posiblemente el jugador de campo es menos especialista en la posición. Sí que es cierto que los porteros muchas veces nos destacamos más porque es una posición tan específica que nos conocemos, pero a mí me llama mucho la atención cuando tenía un poco de excompañeros o jugadores que habían convivido con él, que me lo destacaban de forma tan rotunda de que iba a ser un portero de primer nivel europeo. Y principalmente porque lo veían muy entero a nivel mental. El año pasado entra en una situación difícil, con una presión que para él es prácticamente nueva, porque está en un equipo que es una obligatoriedad ascender, y yo en ningún partido sentí que esto le podía llegar a pesar. Sí que es cierto que luego lo hace en primera división y ahora posiblemente por exposición va a dar un paso más en cuanto a presión. Yo creo que Juanma, que es un portero preparado para todo. Incluso me atrevería a decirte que lo que mejor le puede venir es que su desgaste sea en afrontar eso, ¿no? El rendimiento del partido, más que un desgaste que desgasta mucho, valga la redundancia, en competir en el día a día con una portería de un nivel alto como puede ser Ter Stegen. Eso muchas veces llega a desgastar al portero, ¿no? El saber de que si en un partido hay cierta duda, en el banquillo hay un portero de primerísimo nivel, donde se va a generar un debate constante a nivel de entorno, ¿no? Eso desgasta al portero y hay que saber convivir con ello. Y la historia dice un poco eso, ¿no? Que la portería nunca ha sido, Juanma, algo compartido, ¿no? Como a lo mejor puede ser otra posición de campo, ¿no? Donde el entrenador pues va repartiendo minutos, uno juega 60, 70, te doy 30 minutos, al día siguiente juegan los dos. La portería juega uno u otro. Y eso al portero muchas veces, semana a semana, aunque nos demos cuenta, tener en el banquillo a alguien de renombre, te hablo ya en clave Ter Stegen hacia Joan y viceversa, pues eso yo no digo que pueda llegar a mermar, pero muchas veces te carga de más responsabilidad porque sabes que el entrenador tiene un elemento en el banquillo que le puede hacer cambiar rápidamente, y el portero que sale a priori es del mismo nivel, ¿no? Por eso incluso también en relación a él, yo creo que Joan, por la evolución que tiene, lo que necesita es seguir en esa evolución de la titularidad, no volver otra vez a dar el paso del banquillo. Te hablo de una opinión personal, sí. Sabiendo que hablamos de personas, Juanma, y esto es una incógnita, tanto para él como para las personas que lo van a gestionar, porque esto el tiempo lo dirá, y si todo el mundo supiera cómo va a reaccionar o lo que va a ser, pues se tomarían las decisiones. Pero es lo bonito que tiene este deporte, ¿no? Que al final juegan personas y hay muchas variables de presión, de actuaciones, de crítica, de no crítica, de aceptación, que eso está por descubrir y se está por ver. Ahora bien, creo que Joan es un portero que también cumple con la previsión de que es un portero valiente en cuanto a la personalidad, de afrontar un reto
gran magnitud como el que va a afrontar. Y que si tuviéramos una bola de cristal no estaríamos hablando seguramente aquí. Y yo me quedo, Alberto, con lo que dicen los compañeros de él, ¿no? Que hablan con un potencial inmenso, que lo digan sus compañeros de un puesto como el de portero, siendo tan joven. Eso dice mucho y con eso me voy a quedar. Si te parece, Alberto, que no te he dicho al principio, al presentarte, para que la gente lo sepa, tú además empiezas, futbolísticamente hablando, en la cantera del Barça, ¿no? En una de ellas, sí, bueno, mi carrera no ha sido como la de Joan, precisamente, ¿no? Ha sido el camino común, que creo que hay más jugadores de mi perfil, ¿no? Pues que entras, yo empecé en Cornellá, bueno, en el Levante de las Planas, en el equipo del pueblo principalmente, prácticamente un año paso por el Levante de las Planas, luego me voy al Cornellá y luego voy al Barça, estoy 2 años, y prácticamente siendo juvenil de segundo año voy a jugar a la Europa, debuto con 16, 17 añitos en tercera división, al final vuelvo al Cornellá, y así sucesivamente empiezo a pasar por equipos de tercera, de segunda B, y poco a poco ir escalando, ¿no? Categorías. Y suele ser un poco lo común. Sí que es cierto que a lo mejor hoy en el fútbol actual las canteras están intentando darle más cabida, ¿no? Al jugador a que vaya llegando desde su propia cantera al primer equipo, pero en mi época, que es una época muy reciente, ¿no? Que a veces hablo de mi época y parece que estoy hablando de 20 años atrás. Pero a partir de la época en la que yo era, sobre todo llegar al fútbol profesional te obligaba al cambio, ¿no? A tener que coger la maleta, salirte de tu casa con 17, 18 añitos y empezar la travesía pues del fútbol como bien entendido, modesto de barro, como se dice, ¿no? Y ese ha sido un poco mi camino. Y yo pasé por yo recuerdo mi etapa en el Fútbol Club Barcelona, además, donde hubo una evolución en cuanto a seguir involucrando al portero en el juego con el pie, ¿no? Por eso tengo mi pequeña experiencia y fíjate, Juanma, todo eso me sirvió. Esa formación que tuve me sirvió en Córdoba cuando llegó Paco Gémez, que él entendía que el portero tenía que ser uno más, valiente, ser un jugador más de campo, y esa formación pues me sirvió a tener un recurso que me permitió pues ganarme la titularidad, porque Paco Gémez lo primero que miraba era que el jugador tuviera buen juego con el pie y luego que tuviera valentía en defender mucho espacio a una línea que iba a defender muy, muy adelantada, casi en medio campo. Pues Alberto García, nos ha encantado hablar contigo. Aquí en Team Barça hemos hablado mucho de la figura del portero con Franz Joek, el que fuera técnico de porteros de Van Gaal, con Juan Carlos Unzué. También hemos hecho un programa hablando de porteros en la historia del Barça. Alberto, yo espero sobre todo que sigas igual de bien comentando el fútbol y nada, veremos qué pasa con Joan García, ¿vale? El tiempo dirá, y como tú dices, ¿no? Si tuviéramos una bola de cristal, pues posiblemente el fútbol no nos interesaría tanto. Y como es un deporte en el que puede pasar cualquier cosa, yo creo que por eso también nos atrae mucho. Y agradecerte tu tiempo y la confianza, ¿no? Al menos de pedirme esa referencia, Juanma. Un abrazo, Alberto. Un fuerte abrazo. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien. Porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo. Para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas. Fueron valientes. Y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no debe ser. Team Barça. Bueno, seguimos en Team Barça. Yo creo que ya con lo que ha dicho Alberto sobre Joan García queda claro el tipo de portero que ficha el Barça. Yo creo que pinta muy bien. Y a partir de ahí, lo que ocurra con Ter Stegen ya no podemos hacer nada, no sabremos lo que va a pasar, no tenemos la bola de cristal, como lo decía Alberto, de lo que ocurrirá hasta el final del mercado. Pinta que Ter Stegen va a salir, veremos también cómo se reajusta lo de la capitanía, pero antes de pasar con lo de la defensa, que hay también tela que cortar, quería recordar lo del tema del jugador escondido de la pasada semana. Por cierto, ha habido gente que en Patreon lo ha acertado. Para el que no recordase lo que dijimos entonces, las pistas de ese jugador escondido fueron muy sencillas, creo yo. Pero bueno, una pista era que había nacido en un lugar que para muchos no existe
Y en el verano en que salió del Barça sonaba un tema que daba más calor que Sevilla en agosto, pero no se fue al Sevilla. El tema era La Lambada y la ciudad en la que nació fue Teruel. Teruel no existe, por aquello que se dice en España muchas veces, que la gente de Teruel no se enfade. Era Luis Milla, el jugador que buscábamos, porque también jugó 2 finales de Champions, esa era la pista número 2, y las 2 las perdió. 2 finales de Champions con el Valencia, en las cuales jugó menos esas Champions que Vitor Roque en el Barça, decíamos en la pista, porque jugó muy poco en esas Champions que el Valencia llegó a la final. Y la última pista fue, en 2 temporadas en el Barça llegó a vestir 6 dorsales diferentes. No los voy a enumerar todos, pero la pista concluía diciendo que el último sería el que definiría su papel en la historia del Barça, el dorsal número 4, por aquello que fue el primer 4 de Johan Cruyff. Así que Luis Milla, pista que el amigo Álvaro en Club TDP acertó, dice que solamente escuchando la pista número 1, por aquello de Teruel. Es que no me vienen a la cabeza muchos jugadores que nacieran en Teruel. Digo, joder, qué tío más listo. Bueno, pues Luis Milla acertado por Álvaro. Felicidades, Álvaro. Y toca ahora el jugador escondido de esta terracita número 2 de este verano, y Tony Martínez, que se estrena aquí también en Team Barça. Se reestrena más bien porque ya estuvo en el anterior. Tony, pista número 1 del jugador escondido que buscamos en esta terracita. Qué gusto, soy el mimado hoy, ¿eh? Me estáis cuidando, un poquito, está bien. Mira, la primera pista, jugó en solo 4 equipos durante toda su carrera, 3 de ellos incluido el Barça, figura entre los 5 primeros de la clasificación histórica de Primera División. Hay una metapista, la pista dentro de la pista, el Madrid no es uno de ellos. Ojo, jugó en solamente 4 equipos en su carrera y 3 de ellos están entre los 5 primeros de la clasificación histórica de la Liga. Bueno, pues yo creo que esto ya acota bastante el asunto, que uno busque el listado de los equipos históricos de la Primera División, esa clasificación, y que ya pues muevan un poquito los hilos y a lo mejor encuentran a qué jugador. Tony ha dicho, por línea interna, un nombre que podía haber estado muy bien según esa pista, pero uno ve las otras 2 pistas y ya la cosa se cae. Creo que la tercera pista, y esto invito a que la gente se quede hasta el final del podcast, la tercera pista va a abrir bastante lo que son las posibilidades de acertarlo. Ahí lo dejo. Pero bueno, dejamos ya el asunto de las pistas y nos metemos ahora en lo importante, que es el tema de la defensa. ¿Cómo queda confeccionada la defensa del Barça de cara a la temporada 25-26? Una defensa, Gus, que ya en el especial de la primera de Flick dimos datos, dimos números, veíamos hace poco también un dato que compartía alguien por Twitter sobre los jugadores con mayor acierto de pase en la Liga, y venían por ahí 3 jugadores del Barça, Íñigo Martínez, Cubarsí y Pedri, un dato que ya en ese programa especial de la primera de Flick, que la gente puede escuchar en Club TDP, no coincidían con lo que aportábamos nosotros, más o menos, pero sí que Íñigo y Cubarsí, acierto de pase en la Liga, tuvieron un volumen altísimo. Y yo respondí a este comentario porque no está correcto. Es decir, a mí me falta contexto de esos datos, porque no es así. Por ejemplo, Frenkie de Jong aparece allí, jugadores con más de 1000 pases, el más efectivo de todos. No sé cuál fue el filtro que ellos hicieron para determinar ese número, pero bueno, lo importante es que Pedri está allí, Íñigo está allí entre los top de la Liga, y yo creo que eso se debe al estilo que se ha usado, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta, algo que extrañaba de la era Xavi, es que los centrales fueran determinantes en el pase y en la creación, que yo creo que eso es lo más relevante de esa estadística. Sí, es cierto que en lo que respecta al pase ha sido un cambio brutal que ha tenido la defensa del Barça. Figura fundamental la línea defensiva en este Barça de Hansi Flick, por aquello de tenerla muy adelantada, lo coordinada que ha estado. Yo soy posiblemente de estas líneas a analizar, defensa, mediocampo y delantera. Hombre, en delantera está el caso Nico Williams, que también va a modificar mucho posiblemente si acaba llegando el cómo se va a confeccionar el ataque en muchos partidos. Pero en defensa, Gerard, yo veo movimientos interesantes, sobre todo por aquello de que si llega un lateral, y aquí Deco en esa entrevista a La Vanguardia hablaba de que no van a llegar, si llega Nico Williams, más nombres como el de Nico Williams, o sea, fichajes muy, muy punteros. A lo mejor por ahí entra uno de menos, un perfil un poquito más bajo. Caso de Joao Cancelo puede ser un perfil un poco más bajo, porque ha salido mucho su nombre ahora. ¿Te encaja lo de Joao Cancelo? Porque esto haría un cambio ahí, casi un rompecabezas, en el hecho de que si llega Cancelo, esa posición de lateral derecho dejaría un poquito un hueco más para que Koundé apareciera más como central, a lo mejor. Si sale Christensen, se refuerza más todavía el hecho de Koundé como central. Veo movimientos en función también de esa salida, la de Christensen, y la llegada, ya digo, hipotética de Cancelo. ¿Tú cómo lo ves?
Joao Cancelo es ese jugador que ya estuvo en el Barça, que tuvo un buen primer mes de temporada y luego se diluyó y que se le iba un poco la pinza a veces. Sí, pero a ver, Gerard, el caso de Cancelo en el ecosistema Xavi, este ecosistema de Hansi Flick que ha mejorado todo, a lo mejor la cosa podría ser diferente, ¿no? Sí que es cierto que quizás ese Joao Cancelo más ofensivo, haciendo lo que hacía Koundé, quizás sí que te lo puedo comprar. También es cierto, y pienso que la manera de jugar, y creo que incluso lo hablamos de Lamine Yamal, le viene bien que el lateral también, más allá de que sea ofensivo y que llegue y que de amplitud y aproveche el espacio por fuera porque Lamine se va por dentro, que también sea un lateral que sepa defender bien, porque al final Lamine juega más seguro o más tranquilo, e incluso el Barça, Flick, la plantilla, todo el mundo tiene que pensar que si tú tienes un jugador que inventa, que corre riesgos, está bien que detrás suyo esté alguien que pueda corregir si en algún momento pierde el balón o lo recupera el rival, y no creo que Joao Cancelo sea ese tipo de futbolista. Dicho esto, creo que sí que hay en la defensa hay varios movimientos, según como los quieras enfocar, puedes jugar con varias piezas. Yo creo que hace falta un lateral derecho, pero que quizás puedes jugar un poco como se hizo con Gerard Martí, encontrar a alguien en la cantera al que darle minutos y darle oportunidades. Es verdad que Gerard se aprovecha mucho de que se lesiona a Balde, no hace falta que se lesione Koundé, pero sí poder dar un poco de juego en esta banda derecha. Al final, Héctor Ford no ha acabado de convencer, pero es que tampoco creo que haya tenido los minutos como para saber si podría llegar a convencer o no. Y luego el tema de los centrales, entiendo que es más fácil vender a Christensen porque quizás es el que se pone más de cara, pero yo creo que por la idea de juego, quizás el que al Barça le debería encontrar una salida es Araujo. Qué bien lo ha hilado Gerard. Esto decía Deco en la entrevista sobre Araujo. Yo voy a decir la misma frase que he dicho la temporada pasada. Lo que queremos es mejorar el equipo y no empeorar el equipo. A partir de aquí, yo sigo opinando lo mismo. Ronald es un grandísimo jugador, para mí de los mejores centrales del mundo, y estará seguramente a su nivel cuando se adapte, cuando vuelva a estar otra vez a su nivel, cuando vuelva a tener seguridad y confianza en sí mismo. Ahora, como te digo, no puedo un jugador que no quiera quedar que esto, pero esto no está en los planes. Ronald, yo creo que en la última conversación que tuvimos aquí, pero no conmigo, creo que con gente, con los fisios nuestros, creo que estará aquí a partir de 1 o 2 entrenando, no sé, o sea, vendrá antes. Yo creo que esta situación no se pone. Pero a partir de aquí vuelvo a decir lo mismo. Se me viene un jugador que dice yo quiero irme por lo que sea, por no sé cuántos y tal, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos gente aquí, primero, que esté comprometida y segundo, que esté contenta. Pero primero comprometida. Y esto decía Deco sobre Christensen. Nosotros tenemos claro que tenemos 5 centrales y uno tiene que irse. Tiene que irse. Por exceso de jugadores. Claro. Nos vamos a quedar con 5 centrales. Para de aquí el entrenador tiene que tomar decisiones. Bueno, más claro agua, la respuesta de uno y la respuesta preguntado por el otro. Tony, ¿tú eres del team Araujo o no? Yo he sido de Araujo siempre. Para mí Araujo es un jugadorazo, tiene unas condiciones espectaculares, pero es como esa pareja que quieres llevarla a todos los sitios, pero sabes que en algún momento te va a dar problemas, porque es preciosa o precioso, pero en algún momento te va a montar un pollo tremendo y te va a montar un lío en mitad de la cena. Ese es Araujo en el ecosistema del Barça. ¿Qué pasa con Araujo? ¿Qué ocurre? Que todos los jugadores del Barça necesitan 1 o 2 toques para mejorarte la jugada. Y Araujo necesita 4 y en muchas ocasiones no mejora la jugada. Yo creo que ahí queda un poquito retratado él en cuanto a la calidad que tiene. Condiciones las tiene absolutamente todas, físicas y de liderazgo y de muchísimas cosas, pero condiciones técnicas me parece que se queda un poquito corto. Y eso es lo que le penaliza. Yo me quedaría con Christensen, me quedaría con Eric García, Cubarsí y Íñigo Martínez están fuera de la fórmula. Y vendería a Araujo. Y yo tengo una pedrada con el lateral derecho, que si me vais a permitir tirarme un triple. Sí. Para mí hay un... ¿Os acordáis de Chapi Ferrer? Sí, ¿no? Claro. Mítico Chapi Ferrer, bien. Para mí Gavi podría ser un lateral derecho fantástico para el FC Barcelona. Ojo, la pedrada de Tony Martínez es Gavi, lateral derecho. No sé. Reconvertido a lateral derecho, tipo Paparra, tipo Chapi Ferrer.
con mucho más pie que el Chapi Ferrer, por supuesto, con muchísimo más pie, pero me parece que puede ser interesante y es una pedrada mía. Esta no la vi venir, ¿eh? De Jong creo que en algún momento se mencionó, Gus, lo de Jong como lateral derecho incluso, pero lo de Gavi, tú compras esto que dice Tony, es una pedrada suya, como él comenta. No, ahora lo tengo que pensar. A ver, Marc Casado ya ocupó esa posición en el filial, Sí. por lo cual yo ya lo había medio barajado como una posibilidad, pero lo de Gavi es que Gavi hay que buscarle encaje y Gavi no termina de tener un encaje real y yo creo que tiene que tener muchos más minutos de lo que ha tenido, así que yo lo voy a pensar, lo voy a comenzar a ver de otra manera. Pero mira, yo quería aportar algo de la defensa. El tema me cabrea un poco o bastante, ¿no? Porque en las declaraciones de Deco, él claramente se posiciona a favor de Araujo y luego cuando le pregunta a Christensen dice que no pueden tener 5 centrales. Yo no sé cuáles son los 5 centrales que él dice, pero ¿quién dijo que un equipo como el Barça no debe tener 5 centrales? Para mí debe tener 5 centrales, pero yo entiendo que tiene contrato, último año de contrato, la gente habla de las lesiones, pero ayer hizo un análisis de lesiones y se lesiona mucho más Araujo que Christensen, por lo cual no es por ahí el tema. Yo creo que es un tema de el salario que tiene Christensen, seguro es más alto, le queda un año de contrato y yo lo entiendo. Pero realmente para mí Christensen tiene mucho más valor y se ha desprestigiado un poco porque pasó todo un año de medio centro y se desvalorizó, y luego de haber estado un año entero jugando en medio centro, eso claramente tuvo una influencia en la lesión, para mi forma de verlo, así que no es por allí, pero yo creo que vamos por ahí. Yo creo que el mercado ofrece, yo compartí aquí en el chat un par de nombres que son bastante interesantes, porque Íñigo Martínez ya hay que pensar en quién lo va a sustituir, pero según lo que veo de Deco, pareciera que lo fueran a renovar otro año más. Y yo creo que los 2 laterales para mí están cubiertos con el filial. Ahí están los 2 nombres que van a ir a la pretemporada, que es Farré y Torrens. Para mí ellos son, porque para mí Ford tiene un problema mental importante que no le termina de cuajar. Y luego hay uno que le gusta mucho a Gerardo, espero que le guste, que es central izquierdo del Leverkusen, Schlotterberg. Del Dortmund. Del Dortmund, sorry. Así que, bueno, eso para mí es algo que se tiene que enfocar. Y dejo mi último nombre, que es Ryan Flamingo, que es uno del PSV que para mí me encanta muchísimo, tiene cosas que corregir, pero serían unos nombres interesantes. Pero la defensa, para mí, tiene que tener 5 centrales de absoluta calidad y no entiendo muy bien ese comentario de Deco. Sobre Schlotterbeck yo solo le veo un problema y es un jugador que pica, o sea, es caro y está lesionado prácticamente hasta septiembre o así, o sea que no tendría encaje en el Barça. Estoy defendiendo un poco que no se vaya del Dortmund. La verdad que es un pedazo central y va un poco hilado con lo que yo pensaba, y es que estoy de acuerdo con lo de los 5 centrales. Imagino, no sé si ahí contará un poco a Koundé como posible central. Se me había olvidado el nombre de Eric García, desde aquí pido disculpas, pero es que lo que yo pienso es que el Barça necesita otro central izquierdo, porque al final cuando no juega Íñigo, la solución es poner muchas veces a Cubarsí en el central izquierdo y pierdes todo lo que te da Cubarsí en la derecha, lo pierdes. Sigues teniendo un muy buen central, pero esa salida de pelota y ese juego que te da Cubarsí desde la derecha, desde la izquierda no te la puede dar. Y para mí haría falta otro central zurdo. Incluso creo, repito, por lo que decía un poco la manera de jugar del Barça, que encaja mejor Christensen por eso de adelantar la línea, que quizás tiene una punta de velocidad mejor que la que tiene Araujo, pero también es cierto que Araujo, cuando tienes que hacerte fuerte atrás, es un enorme corrector, por arriba va muy bien. Entonces ahí hay un problema y yo creo, repito, que el Barça necesita un central zurdo que quizás, no sé, igual si tienen que ser, yo creo que 4 centrales mínimo tiene que ser sí o sí, y quizás el quinto tiene que ser alguno del filial que pueda ir entrando y saliendo, pero por ahí yo veo mínimamente bien cambiar Araujo por un central izquierdo o un central que sea zurdo. Coincido en esto último. También hay que tener en cuenta una cosa que a lo mejor la pasada temporada no tuvimos, que el verano en el que estamos va a haber una pretemporada de verdad, con todos los jugadores del primer equipo. Hacía por aquí el repaso a cuántos canteranos fueron al pasado verano a la gira por Estados Unidos, y fueron 17 canteranos entre filial y juvenil. Este año van 8. ¿Por qué? Porque hay más jugadores de la primera plantilla. De hecho, en centrales fueron gente como Cuenca, Alexis Olmedo, Mika Falle.
y este año no va ningún central del filial o del juvenil. Van 2 laterales, como decía Gus, que son Jeffrey Torrens y Landry Farré. Farré, que puede jugar también como central, ya lo hizo en el juvenil, si no recuerdo mal. Yo creo que este verano influye mucho eso, el tener pretemporada, porque si algo no tuvo Araujo, y aquí voy a ser un poquito defensor del uruguayo ahora, que sé que mucha gente le está dando palos, es que no tuvo pretemporada con Hansi Flick, que llegó a empezar a jugar ya con la temporada empezada. Y creo que Deco lo dice en el audio, que hay que dejarlo trabajar, la idea, asimilar conceptos, tal. Tienen muy claro, creo, los dos, Deco y Flick, de que Araujo necesita tiempo para ir encajando en esta idea nueva. Y qué mejor tiempo que la pretemporada para los conceptos, para martillarle la cabeza con lo de la línea defensiva adelantada, el salir jugando. Conceptos que a lo mejor todavía puede interiorizar, ¿por qué no? Hemos visto jugadores en la historia del fútbol que con 28, 29 años pueden seguir aprendiendo y pueden seguir mejorando y pueden evolucionar a otro tipo de jugador, porque Araujo no, condiciones tiene muchas. Sé que la gente está muy en contra de Araujo porque ven que es una potencial venta porque se puede sacar mucho dinero por él. Yo entiendo lo que dicen Deco y Flick y le quiero dar el margen de la temporada en la que vamos a tener ahora, que es, bueno, la que va a decir si Araujo está para esto o no está para esto. Yo creo que ya después de esto es la prueba del algodón de que a lo mejor sí o a lo mejor no. Tony, con esto hilo, algo que me ha preguntado él antes de empezar a grabar, si podíamos lanzar una pregunta de qué jugador histórico del Barça, esto viene muy bien ahora, ficharíamos, y yo le he dicho, pues ajustemos a la defensa. Jugador histórico que ya no está en activo a lo mejor, ficharíamos para este Barça actual en la defensa. Tony, tú, al decirme esto, ¿tenías ya un candidato para la defensa? Yo tenía un candidato y era Dani Alves. Era claro, mi candidato para poder aprovechar justo lo que decían los compañeros antes, que era aprovechar a Koundé de central y tener un jugador como Dani Alves que te gane toda la banda, que junto a Lamine Yamal podría haber sido un escándalo absoluto. Es que jugar a esto es muy doloroso, ¿eh? Porque claro, ponemos a los mejores en esa posición y qué lateral mejor que Alves ha habido en la historia del fútbol en general. No ha habido un lateral como él, tan completo. El mediapunta en el puesto de lateral derecho. Gus, Gerard, ¿tendréis algún candidato vosotros que ficharíais histórico del Barça en el Barça actual en esta defensa? Ya que Gerard has dicho lo del central zurdo, a lo mejor por ahí te viene alguno. No, me ha venido el nombre y lo he ido a buscar. He visto que no es zurdo, es diestro, pero me ha venido a la mente Lilian Thuram. Pero voy a seguir pensando a ver si me viene algún lateral zurdo. No tuvo suerte Lilian Thuram en el Barça, la verdad. Gus, ¿tú tienes alguno? ¿Ninguno? No. Es que Gus es mucho del presente. Gus, eso de mirar al pasado, a él no le gusta. Yo, la verdad, es que con lo de Araujo me viene el nombre de Puyol a la cabeza. Irremediablemente. Me viene Puyol. Y Puyol, en esto de que jugadores técnicamente, que a lo mejor necesitan 4 acciones. Hostia, Puyol, a ver, tampoco era un central el más prodigioso con el balón en los pies, pero hablamos de Puyol y nos ponemos de pie todos, creo. Y por tanto, aún más refuerzo esto que he dicho de Araujo, que no estoy comparando a Araujo con Puyol, que no se venga la gente a decir, no, ¿cómo estás comparando a Puyol? No comparo, pero Puyol también jugaba de lateral, era todo punto honor. Pero técnicamente, a ver, aunque te hiciera esa ruleta en un partido con España en el Mundial de Alemania, no era el más dotado técnicamente, pero ahí está Puyol. Yo creo que lo positivo que tenía Puyol era que sabía sus limitaciones, a la contra de lo de Araujo, que no conoce sus limitaciones y creo yo, que considera que tiene mucho mejor pie del que realmente tiene. Y Puyol ya sabía el pie que tenía y sabía a quién le tenía que dar el balón para hacer una salida de pelota pues positiva. Yo creo que Araujo lo que no tiene es la toma de decisiones. Le falla a Araujo. Cosa que Lamine, por ejemplo, tiene innato para bien. Araujo duda. Y cuando uno duda, mal. Tiene que ser también fruto esto de el momento, de saber elegir el timing, por el instinto, por el conocimiento, por la inteligencia. Y Araujo no está del todo seguro muchas veces. A ver qué hago, si corto, si cuando tiene que hacerlo corto lo hace largo. Cuando tiene que hacerlo largo lo hace corto. Erra en eso. ¿Se puede corregir? Yo no estoy en la piel de Flick, pero yo creo que se puede trabajar. ¿Te ha llegado ya el nombre, Gerard? ¿Que te veo ahí la cara o no? No. Es que estaba pensando en... He ido a buscar los últimos centrales zurdos que ha tenido el Barça y he visto los nombres espectaculares porque está Lenglet, Umtiti, Mathieu, Vermaelen. Entonces he olvidado, pero pensaba en eso que decías de Araujo, que le pasa a muchos jugadores que cuanto más tiempo tienen para pensar, peor deciden.
Es algo que creo, y lo dije aquí, es algo que le pasaba a Dembélé y se puede corregir, porque si Dembélé ha acabado siendo el jugador que ha acabado siendo con Luis Enrique, ¿por qué no Araujo pueda ser un jugador que decida mejor? Es verdad que me parece que es un jugador bastante impulsivo y eso, que cuanto más espacio o cuanto más tiempo tiene para pensar, demasiados escenarios o lo que decías tú, se pone nervioso cuando duda y le acaba pasando factura. Bueno, para ir cerrando la parte de la defensa, Gus, la parte izquierda la hemos tocado muy poquito, la hemos centrado, nunca mejor dicho, en los centrales, pero la parte izquierda con Balde, que estuvo lesionado, va a volver Balde, va a ser titular indiscutible. Es cierto que en la izquierda Gerard Martín ha rendido bien, pero mucha gente piensa que a lo mejor Gerard Martín no es ese jugador durante toda la temporada, ser el relevo, digamos, de Balde, que por ahí pudiera llegar el fichaje del futbolista. No se ha dicho nada de lateral izquierdo, aunque Cancelo puede jugar en las dos bandas. Por eso es un buen parche a lo mejor, porque puede jugar por izquierda o por derecha. Se ríe Gerard porque sé que aquí le hemos dado mucha caña a Cancelo. Es verdad, en Team Barça le hemos dado hasta en el... Yo lo he dicho, yo he sido de los que más caña le ha dado a Cancelo siempre, pero tengo esa fe del que ha visto lo del Barça de Hansi Flick, que no se lo esperaba a nadie. Y claro, yo creo que es capaz de convencer a cualquiera. También quería apuntar aquí ahora, antes de darle paso a Gus, de ojito a las segundas temporadas de Flick. Ojito a las segundas temporadas de Hansi Flick. Su Bayern de Múnich no funciona igual en la segunda, que venía de ganarlo todo, en la anterior, que en la primera. Tuvo más lesiones. Siempre las segundas temporadas, no es un dato que tenga yo empírico analizado, siempre segundas temporadas de un mismo proyecto tienen más lesiones que la primera. Esto es una teoría que me la acabo a lo mejor de inventar, pero habría que repasarlo. Yo creo que la segunda hay más lesiones que en la primera. La primera ha habido muy pocas. Si echamos un vistazo, el caso de Olmo, el caso de Balde, Koundé a última hora, pero no tantas como uno pudiera esperar con el ritmo tan exigente de partidos. Ojito con todo esto, ¿vale? Pero, Gus, sobre el tema lateral izquierdo, para cerrar ya el tema de la defensa, ¿qué quieres apuntar? Yo no veo mal la opción de Cancelo, aunque me parece que no, ¿vale? Me parece más un recurso de tener una pieza más que te pueda ayudar en algunos momentos, que siempre es válida. Pero para mí, Jofre Torrens tiene que disputarle a Balde. Me parece que es un jugadorazo, de lo mejor que tiene el filial, y yo creo que es algo que se tenía que aprovechar. Gerard Martín es una oportunidad de mercado para venderlo ya, porque se tuvo que revalorizar. No veo otra forma de hacerlo. El chaval lo hace muy bien, pero se nota que hay ciertas limitantes. Y el lateral izquierdo es un lateral profundo y Torrens también lo tiene, así que para mí no lo busco, es que lo tienes en casa. Lo mejor de todo esto es que al final, cuando la temporada transcurra, lo que digamos ahora no valdrá absolutamente de nada, porque será casi lo contrario. Eso suele ocurrir siempre, pero bueno, aquí pasamos un buen rato, que es lo importante, y que la gente también en comentarios deje para él cuál es su planificación, o para ella, si lo del portero está bien trabajado, ya con lo de Joan García no harían más cambios, venderían o no a Ter Stegen, en defensa venderían o no a Araujo, si es Christensen el que tiene que salir vendido, ficharían lateral sí o no, todo en comentarios. Y para cerrar ya ahora sí la segunda pista, Tony, del jugador escondido. La primera, digamos que estaba un poquito abierta y es lo que le ha dado a él la posibilidad de decir un nombre que no es el jugador escondido. ¿Cuál es la segunda pista que tenemos del jugador escondido? Vamos allá. Mantuvo un importante récord con su selección durante casi 15 años. Luego, en apenas una década, 4 jugadores lograron superarlo. Ojo, 15 años buena. Manteniendo un récord en su selección y en 10 años después, en 2 lustros, sí, eso es. Le pasaron por delante muchos jugadores. 4 jugadores. 4 jugadores se pasaron por delante en 10 años y durante 15 mantuvo ese récord en su selección. Es un récord, entiendo, y lo digo ahí, importante. Un récord de los más importantes en una selección. Ahí lo dejo, así que repasar la pista que dimos al principio, la que hemos dado ahora, y con esto despido para empezar a Tony. Tony, pues ha sido un placer tenerte aquí por primera vez sin la careta de Maldini. Y te vemos, cuando hagamos a lo mejor planificando el mediocampo o la delantera. ¿Qué quieres planificar más? ¿Delantera o mediocampo? A mí me gusta todo, yo quiero planificarlo todo. De hecho, tengo un último nombre en el lateral izquierdo para acompañar a Balde, si me lo permites, sí, que es un jugador que ha sonado muchísimas veces para el FC Barcelona, pero que queda libre este año, que es Tagliafico, con 32 años, hostia, alguien con cierta madurez en el lateral izquierdo, que puede funcionar muy bien junto a Balde. Lo dejo ahí para poder aprovechar esa oportunidad de mercado que comentaba Gus y vender a Gerard Martín. Tagliafico, ¿eh? Esto la verdad que no me lo esperaba tampoco. Me está sorprendiendo, Tony, eso me gusta. Tony, pues te veo en mediocampo y delantera, ¿vale?
Muchísimas gracias, un abrazo. Gus, Gerard, pues lo mismo. Si no queréis apuntar nada más, os veo en el siguiente planificando, ¿vale? Perfecto. Yo solo voy a decirle a Ter Stegen que en Leverkusen va a jugar Champions, va a pelear por cosas bonitas. Mejor que Radek y el Lois. Leverkusen ha fichado a Flecken, Gerard. Es cierto. Mira que he ido buscando, si no la alternativa era el Mainz, pero he pensado el Mainz que va a jugar Europa League, No. pero no le van a pagar igual. ¿Y no te gustaría Pues para, nada, para el lo siento, Dortmund? Para el Dortmund. Marc-André. Es que tienes Para a el Kobel, Dortmund. que tienes a Kobel ahí, que claro, Kobel rinde bien. Claro. Si se va Kobel por bastante dinero, que sonó en su momento que le pedían 80 al Chelsea, yo fichaba a Ter Stegen y buscaba luego a un portero porque en un par de años Ter Stegen no va a ser el mismo, pero sí, Pues es nada, una buena Gerard, opción. lo valoramos. Nada, Abrazo. dicho esto, que vaya muy bien. Chao, Gus. Chao, un placer, adiós. Team Barça. Bueno, pues seguimos en Team Barça, seguimos en esa terracita número 2 del verano, haciendo muchas cosas nuevas. Hay gente que le ha gustado lo que hicimos en el primer programa del verano, con aquello de los juegos, ya hemos tocado alguno, y el de las pistas seguiremos dándolas, pero creo que a mucha gente le gusta lo del Trivial, porque aprende, porque participa gente como Ignatius y su hijo, y dejan preguntas y respuestas que al final la gente seguro que aprende cosas del Barça, de su historia, con esto del Trivial, que se nos ocurrió hace ya un tiempo y que queremos mantener en este verano y hacerlo con la gente que al fin y al cabo son los que creen y apoyan más este proyecto de Team Barça Podcast, como son los mecenas. Y por eso hemos querido que este verano el Trivial, los cuartos de final, las semifinales y la final, participen en ellos los que apoyan esto en una cantidad más elevada. Los mecenas premium dentro de Club TVP en Patreon. Entre ellos hemos elegido a los participantes, más bien se han postulado ellos. Yo he preguntado quién quería participar y se han mojado 8. Además, exactamente 8 han dicho que querían participar, por tanto nos quedan los cuartos de final clavados. Y ya tenemos un duelo, el primero de los cuartos de final. ¡Qué emoción, eh! Y voy a empezar saludando a uno que ya ha participado en el Trivial, en este duelo, que es el amigo Ángel Pérez, que lo pillamos un tanto lejos, pero aquí está. Ángel, ¿cómo estamos? Bien, todo muy bien, Juanma. Tim, todo en orden por aquí, llegando justo a la hora. Bueno, Ángel es alguien muy fan de Team Barça Podcast, manda sus emails, manda sus audios a mí personalmente, con opiniones de todo tipo, siempre muy apreciadas. Ángel, el pasado año quedaste en semifinales apeado por Carlos Gallani. ¿Cómo te ves para este Trivial? Pues igual que la vez pasada, con ganas de ver qué me toca y tener suerte, a ver si avanzamos un poco más. Pero pues, suerte también aquí a mi rival en turno. Bueno, y Ángel, en lo que respecta a Team Barça, tú sigues apoyando al pie del cañón. Desde que esto se abrió en Patreon prácticamente, dijiste yo tengo que estar ahí sí o sí y el premium es para mí. Bueno, yo desde que pasó desde el 2 a 8 tenía también pensado abrir algún tipo de podcast o algo donde sacar mis penas y gracias a Dios encontré a Team Barça y vi el esfuerzo que haces tú y me hubiera quedado muy corto de poderlo haber hecho yo, entonces agradezco el que haya alguien más que haga todo ese trabajo por nosotros porque la verdad nos das muy buena cobertura de lo que nos gusta oír. Bueno, pues yo encantado de dar esa cobertura para vosotros y encantado de tener aquí a Ángel y también a su rival. Yo aquí no tengo preferencias, no voy con Ángel por muy bien que hable de Team Barça, aunque sé que también habla bien de Team Barça el señor Boni, que está por aquí. Boni, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Ángel. Pues bien, estamos aquí a estrenarme en el Trivial, a ver qué tal. ¿Nervios, Boni? Un poquito, ¿no? Bueno, sí, un poco. No te pongas nervioso porque esto es preguntas y respuestas. Para romper un poco el hielo antes de las preguntas, ¿tú por qué apoyas en el modo premium a Team Barça? Bueno, sobre todo porque es un contenido de calidad que valoro y si puedo poner mi granito de arena para que este podcast siga, pues mientras por suerte me lo pueda permitir, no lo dudo. Bueno, pues yo, Boni, te lo agradezco también a ti. No voy a meter el corte del señor Lobo todavía. Lo que haré ahora es sacar las tarjetas. Ellos las están viendo. Ya Ángel sabe cómo funciona esto. Yo tengo 2 tarjetas en la mano. Una con 6 preguntas y la otra pues lo mismo, que las he elegido yo para no repetir la de otros años. Y una moneda, que es la moneda de Pep Guardiola famosa con su cara en un lado y en la otra parte el museo del Barça.
Y Ángel, como al final es uno de los veteranos ya en el Trivial, él va a decir si quiere cara o cruz y yo tiraré la moneda. Ángel, ¿cara o cruz? Cara. Cara, la cara de Pepe en este caso, la tiro la moneda. La moneda ha caído y ha salido cara. Por tanto, el amigo Ángel va a elegir tarjeta y él empezará el turno de preguntas. ¿Qué tarjeta quieres, derecha o izquierda, Ángel? Izquierda. Izquierda. Bueno, pues yo tengo por aquí 2 tarjetas. Me quedo esta para Ángel, que, como digo siempre, los turnos de preguntas son entrenadores, jugadores, la liga, curiosidades, partidos europeos y victorias. Y empezamos con entrenadores para el amigo Ángel. Y la pregunta es la siguiente, Ángel. ¿Qué entrenador, es muy complicada, guió al Barça hacia su primer título europeo? Es realmente difícil. Híjole. Habría que tirar un volado. Ha de ser alguna recopa por ahí. No sé. ¿Elenio Herrera? Y la respuesta es, en esta es complicado que te diera pista, ¿eh? Te puedo dar pista si quieres. Recordemos que hay una pista por las 6 rondas, que uno puede pedirla ahora o pedirla en cualquiera de las rondas siguientes, pero ¿tú la pedirías ahora o te la guardas, Ángel? No, me la guardo. Muy complicado. Haces bien, haces bien. Y la respuesta no es Elenio Herrera. Fallo para Ángel. La respuesta es Enrique Fernández. Copa Latina de 1949. El Barça no era ni Fútbol Club Barcelona, era Club de Fútbol Barcelona, porque recordemos, en la dictadura se le cambió el nombre. 2-1 le ganó el Barça al Sporting de Portugal, y el bueno de Enrique Fernández sustituyó en el banquillo a Josep Samitier, todo un mito del Barça, y estuvo 3 temporadas en el banquillo. Respuesta fallada, Ángel, era muy complicada. Es lo que tienen las tarjetas, que a veces salen complicadas y a veces sencillas. A ver si la de Boni ahora en entrenadores es de la una o de la otra. Boni, para ti la pregunta de entrenadores, que también va un poco en la línea. ¿Quién entrenaba al Barça cuando el equipo consiguió hacerse con la Recopa de Europa en 1979? Uf, ahí no estaba yo ni pensado. 1979. No se me ocurre ni un nombre. Ni un nombre, ni te la juegas con ninguno. Es que no se me ocurre ni nombre de esa época. Lo dejamos desierto, es normal. Son tarjetas con preguntas muy históricas. Aquí son gente joven. Por tanto, no hay respuesta, pero igualmente es fallo para el bueno de Boni. Y la respuesta es Joaquín Rifé, que fue mito también como jugador. Fue nombrado técnico por Núñez, destituido a mitad de la temporada siguiente, la 79-80. Tenía más relación con algunos jugadores, entre ellos Hansi Krankel. Y llegó después Elenio Herrera. O sea que esa es la respuesta correcta, no la acertó Boni. Y nos vamos al turno de jugadores, a ver si aquí un poquito más de suerte. Ángel, para ti, ¿qué medalla ganó Neymar? Esta la puedo acertar, Ángel, le veo cara de acertarla. ¿Qué medalla ganó Neymar con Brasil en los Juegos Olímpicos de 2012? De 2012. Creo que fue el primer oro de Brasil. ¿Primer oro de Brasil es su respuesta definitiva? Sí. Y la respuesta es... Me duele porque ya más o menos él pues intuía por ahí oro de Brasil. El oro fue en 2014, recuerda, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ante Alemania, precisamente en aquella final. En 2012 perdió ante México en la final en Londres, 1-2, con 2 goles de Peralta, y el de Brasil lo marcó Hulk. Se quedó Ángel ahí cerca, ¿eh? Sé que te ha dolido esa respuesta, Ángel, no acertarla, pero bueno. Y la pregunta ahora es para el bueno de Boni, que es jugadores, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál era la nacionalidad? Esta la puedo acertar. Del delantero del Barça, histórico y recientemente fallecido, Hugo Cholo Sotil. Peruano. Y la respuesta es... Efectivamente, el bueno de Hugo Cholo Sotil, que nació en Lima el 18 de mayo de 1949, el año de esa Copa Latina, y murió el diciembre del año pasado, el bueno del Cholo Sotil. Bueno, pues un punto para Boni, que se pone por delante de momento, aunque da todavía trivial. Y llega el turno de la Liga con la pregunta para Ángel, que es la siguiente. ¿Qué 2 jugadores marcaron para el Barça en el Clásico de marzo de 2015? Aquí Ángel se la puede jugar y decir, pues este y este. Pedir pista no es sencilla, es lo que puedo decir. No es la fácil, pero bueno, ya te he lanzado una pista gratuita por mi parte, ¿eh, Ángel? Si te quieres mojar... Hijo. A ver, nos mojamos pensando en los goleadores de ese año, pues debe ser
Pero pongamos Luis Suárez y no sé, Lionel Messi, por decir. ¿No pides pista? ¿Te la sigues guardando? Mira Sí, que, la guardo. pero mira que podrías empatar ahora, ¿eh? La guardamos. La guardamos. Bueno, pues la respuesta es... No era fácil, no era fácil. 2-1 ante el Real Madrid. Este partido para mí guarda un grato recuerdo porque después de ese partido yo hice mi primer Radio Guardiolato, allá por el marzo de 2015, 22 de marzo en concreto. 2-1 ganó el Barça, gol del Madrid Cristiano y goles del Barça. El primero lo marcó Jeremy Mathieu. Imagina acertar esto, ¿eh? Y el segundo, para poner el 2-1, Luis Suárez. Bueno, pues de momento 0 en el marcador para Ángel. Y pregunta ahora para Boni, que se puede poner con 2-0, ¿eh? Ojo, pregunta de la Liga. En el último partido del Barça en casa de la Liga 2015-2016 contra el Español, ojo, ¿cuál fue el resultado? Dijo, ojo, por aquello de Joan García recientemente. ¿Cuál fue el resultado, Boni? 3-1. 3-1. A ver, esto es complicado, ¿eh? También si pide pista, a ver qué pista le doy yo para un resultado. Él dice 3-1, ¿es tu última respuesta, Boni? Sí, nos la jugamos. Se la juega Boni, total, va 1-0. Y la respuesta es... El resultado fue nada más y nada menos que 5-0. Y esto no es para hacer daño a la gente del Español. Goles de Messi, Luis Suárez que marcó 2, Rafinha y Neymar. Pues nos vamos al turno de curiosidades para el amigo Ángel, que aquí podría ponerse 1-1, a ver si pide pista o no. ¿En qué año empezó a usar el Barça su propio escudo en lugar del de la ciudad de Barcelona? Las preguntas que le tocan a Ángel, ¿eh? Pues usemos la pista para no dejarla desierta. Bueno, no sé si me ayude, pero a ver, hacer una pista ahí. Claro, es solamente un año. Por tanto, yo creo que la pista puede ser que está por debajo de 1920 y está por encima de 1905. A partir de ahí, a lo mejor Ángel. 1914. 1914. Era fácil, que otra pista, no sé si podía dar una pista diferente. Y la respuesta es... El año fue 1910. Hasta entonces el Barça, como bien sabe la gente, desde 1899, año de la fundación, había usado como emblema el escudo de la ciudad. Pero claro, el club fue creciendo, ya quería tener una identidad propia la entidad y se decidió hacer un escudo que lo diseñó Comamala, Carles Comamala, que creó ese escudo que más o menos mantiene la esencia de lo que fue posteriormente con las distintas modificaciones que tuvo. Pero ahí se cambió el escudo en 1910. Fallo de Ángel, pero esto todavía no ha acabado porque son 0 en su marcador, no ha acertado todavía, le quedan 2 rondas y Boni tiene un punto, aunque todavía le quedan 3 rondas a él. Boni, pregunta de curiosidades, siempre bonitas. ¿Qué impresionante cifra de socios superó el Barça en 1982? Impresionante cifra de socios. Los 200.000. Uy, espera. A ver, piénsalo bien, Boni. Te has venido muy arriba, ¿eh? Pensando en la capacidad del campo, aunque bueno, a veces eso no tiene que ver. Claro. Venga, vamos a decir la mitad, los 100.000. Yo aquí no sé si he hecho un favor o no, pero la respuesta es... A ver, yo aquí, mientras Ángel no se enfade... Ángel, ¿te parece correcta mi actuación? Me parece bien. Y así pones un 2-0 y yo remonto como Flick. Bueno, es una manera de verlo. Bueno, pues 100.000 socios, ¿eh? A día de hoy, por lo que dice el último censo, son 133.000, pero no estamos cerca de los que más tienen. El Bayern tiene 200 y pico mil socios, es una auténtica barbaridad, y en el Allianz caben 75.000. O sea que el tema de los socios no tiene mucho que ver con la capacidad del estadio, obviamente, pero estamos lejos de los grandes equipos que más socios tienen. Pero bueno, seguiremos creciendo, evidentemente. 2-0 para Boni y el turno de partidos europeos para Ángel, que como él dice quiere remontar. ¿Cuántos goles marcó Ángel? Vamos al lío. Leo Messi en la Champions League 2011-2012. Ya no tiene pistas, Ángel. Vamos a decir 14. Dice 14. Y la respuesta es... Bueno. Esto es como un gol del Barça de Hansi Flick, ¿eh? Para empezar a remontar el partido. El gol de Olmo contra el Celta de Vigo, por ejemplo. Bueno, pues 14. ¿Lo has visto en algún lado, Ángel? No. O sea, yo viendo lo que hizo Rafinha este año y sacando relaciones de un buen año de Messi, sabiendo que no había hecho el récord de Cristiano, pues tiré un número. 14, lo ha acertado. Y aquí tengo los datos.
3 contra el Victoria Pilsen, 1 contra el Bate Borisov, en octavos de final los 5 que le marcó al Bayer Leverkusen, 2 ante el Milan. Y bueno, ahí están los datos, 14 goles. Bueno, tremendo, ¿eh? Acertó Ángel y nos vamos al turno de partidos europeos para el amigo Boni en una temporada cercana a esa de Messi. Bueno, es la misma temporada, de hecho. Es la misma temporada, sí. ¿Cuántos goles, Boni, marcó el Barça en la fase de grupos de la Champions League 2011-2012? En la que Messi marcó, en toda la Champions, 14 que ha dicho Ángel. En la fase de grupos, ¿cuántos goles marcó? 16. Se la jugó Boni, ¿eh? Como hizo Ángel, y la respuesta es... Era complicado obviamente acertar los goles en una fase de grupos. Fueron 20, 2-2 ante el Milan, 0-5 ante el Bate Borisov, 2-0 ante el Victoria Pilsen, 0-4 al Victoria Pilsen, 2-3 en Milán y 4-0 al Bate Borisov. 20 goles, ¿eh? En esa fase de grupos. No acertó Boni. 2-1 se pone esto y puede empatar aquí el señor Ángel en la última pregunta, más emoción imposible, que es la de victorias, Ángel. ¿A quién derrotó el Barça en la final de la Supercopa de España de 2009? Aquí va a tener que pensar un poquito. La pista se la di ya, si no recuerdo mal. El sextuplete, y le ganamos la final de Copa al Bilbao. Pues debe ser el Bilbao o el segundo de Liga. Yo creo que es el segundo de Liga. No la líes. Quiero que haya emoción. No la líes. Athletic de Bilbao. Acertó. Boni tampoco se va a enfadar porque le mete un poquito de emoción aquí al torneo. Bueno, pues 2-2 de momento. Hay una última ronda para Boni. Y sí, fue el Athletic Club de Bilbao. Hoy tenemos preguntas de Español y Athletic por aquello de Joan García y Nico Williams. Viene que ni pintado. Y fue 1-2 en la ida en San Mamés, con goles de Xavi y Pedro. Y en la vuelta 3-0, con Messi, que marcó doblete, y Bojan Kirkic. Bueno, pues nos queda una única pregunta para terminar esta primera ronda del Trivial, primer duelo de cuartos de final de este verano. Y la pregunta no la va a acertar, Boni. No la va a acertar. Bueno, yo aquí me mojo, pero yo creo que no la va a acertar. Que es, ¿a qué equipo se concedía el trofeo Martini Rossi en los años 50? ¿A qué equipo? El equipo tenía que hacer algo para llevarse ese trofeo Martini Rossi. ¿Al equipo con más goles metidos? Cuidado, aquí Ángel va a tener que mojarse también si él acepta la respuesta como correcta, porque la respuesta correcta es al equipo con mejor diferencia de goles al final de liga. Y él ha dicho con más goles marcados. Se ha quedado muy cerquita. Ángel, ¿tú aceptarías esto como correcto o no? O sea, podría ser que sí. No sé, estoy en el limbo. Es que, o sea, yo ni cerca hubiera dicho algo así. Se acercó mucho, Boni. Es un trofeo que comenzó con la idea de premiar el juego limpio, pero acabó siendo dado al equipo con mejor diferencia de goles en liga. No sé qué hacer, si dársela por válida o no. Yo aquí lo que Ángel diga. Por respeto a la antigüedad ya y por haber participado en más trivials, Ángel, ¿quieres que saque una tarjeta más y hagamos muerte súbita o le damos válida a Boni? Tú eliges. A ver, yo te propongo otra cosa. Saca cualquier tarjeta y hazme una pregunta, y si no la acierto gana Boni, y vale. Si la acierto le damos réplica a Boni. Vale, perfecto. Pues hacemos eso. Tengo una tarjeta en la mano, la primera que he cogido. Bueno, voy a meter la mano un poquito más aquí en el taco. Voy a pillar esta de aquí. Venga, no, de verdad que no he mirado nada. ¿De qué ronda quieres, Ángel? Elige tú. Curiosidades, partidos europeos, entrenadores, jugadores, la liga o victorias. De victorias. ¿Qué título ganó el Barça por primera vez en 14 años en 1974? El 74. Primera vez en 14 años que no lo ganaba. El año 73-74 llegó Cruyff y ganó la liga. ¿Tu última respuesta es esa? Sí. La liga famosa de Cruyff, después de 14 años de sequía, pues la ha acertado, y esto, como ha dicho Ángel, ahora turno a réplica de Boni. Misma tarjeta Boni o cojo otra. Da igual. Da igual. Bueno, voy a coger otra. Venga, cojo por aquí otra para hacerlo igual. Y tú eliges la ronda, Boni. Partidos europeos. Uy, valiente Boni, ¿eh? Partidos europeos. Redondeando al millar más próximo. Esta creo que la hemos dicho ya en otro trivial. Hay 3 opciones, tranquilo. ¿Cuál fue la asistencia a la final de Champions League de 2011? Y hay 3 respuestas posibles. 79.000, 88.000 o 94.000. 79.000. Y la respuesta es...
Falló Boni, ganó Ángel, ya es definitivo, y eran 88.000 y la afluencia fueron 87.695, ¿vale? Así que te quedaste cerca, pero ha ganado Ángel. Ángel, bueno, felicidades antes que nada. Tú has sido el que has propuesto que hiciéramos el desempate. Bueno, contento, ¿no? Ahí sí, le voy a dar la réplica a Boni porque me la dio a mí. Yo diría que sí. Si Boni quiere su comodín, lo tome. Ojo, Boni. Yo por mí no hay problema, Juanma, que al final yo tampoco había acertado esa pregunta, entonces lo más justo era sacar nuevas tarjetas. Entonces, por mí no hay problema. Bueno, Boni, pues gracias por participar. ¿Qué te ha parecido el trivial? ¿Te has sentido cómodo? Sí, muy cómodo, sí. Bueno, pues ya te repescaremos para el siguiente trivial, si te parece. Genial. ¿Vale? Claro, enhorabuena Ángel y a ver si este año gana. Perfecto, Boni, cuídate. Bueno, ojalá, Boni, gracias por participar y ojalá. Me entendía en el chat que estabas trabajando en un bar o en un restaurante. ¿Eres chef o qué? Soy cocinero en un hotel. Ah, vale. ¿En dónde? ¿En Barcelona o dónde vives? En Valencia. Bueno, ya si pasamos por allá te visitaremos. Ojalá, espero que sí. Ojo aquí estaré encantado de recibiros. Ojo aquí ya, se generan conversaciones ya directamente después del trivial. Fabuloso esto del Premium del Club TDP. Pues Ángel, te vemos en semifinales y Boni, lo dicho, cuídate mucho, ¿vale? Gracias. Un saludo a todos. Abrazo. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, nos ponemos un poquito románticos incluso diría, porque en esta parte del podcast, en esta terracita número 2 del verano, alguno se preguntará, viéndolo en descripción, ¿qué me estás trayendo, Juanma, a este podcast? ¿Por qué me vas a hablar del Mundial de 1994? Bueno, es una larga historia, o no tan larga. Hablando con la gente de Club TDP, en el chat que tenemos los miembros de Club TDP Premium con servidor y con Sergi Carmona también, hablábamos de lo que me recordaba a mí este Mundial de Clubes que se está celebrando en Estados Unidos al Mundial de Estados Unidos 94, por la luz, sobre todo, que hay en los partidos, el calor que para muchos se da en los encuentros, y yo automáticamente viajé a ese año 1994, a ese niño que tenía 12 años entonces, que vivió aquel Mundial con un sentimiento muy especial. A todo el que ha tenido 12 años, si le pilla un Mundial en esa época, es el primero. El del 90 me pilló un poquito joven quizás, el del 98 me daba un poco igual, pero el del 94, en esa mitad de la década de los 90, para mí el Mundial más noventero, fue muy, muy especial. Y por eso yo quería en esta terracita hablar un poco de aquel Mundial. Para los que tenemos ya una cierta edad, que son bastantes dentro de la comunidad de Team Barça Podcast, tenemos una audiencia veterana, seguro que tienen sentimientos también muy, muy encontrados con esa cita mundialista que se dio en Estados Unidos, primer mundial que no se hacía en Sudamérica o en Europa, se hizo en Estados Unidos, y por eso he invitado a alguien que ha escrito un libro sobre ese mundial, el Mundial en la Frontera, el amigo Albert Valor, que ya está por aquí y al cual saludo. A ver cómo estamos. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí contigo y con los oyentes, y pues nada, para hablar un poquito de lo que comentabas, ¿no? Yo creo que el otro día todos que estamos así un poco con esa media conexión, ¿no?, al Mundial de Clubes, porque no está el Barça, pero sabemos que es una competición que tiene cosas positivas, otras también negativas. Estamos alejados de él por el contexto, pero quizá a la vez acercándonos a él porque es fútbol. Y yo creo que el otro día, cuando vimos aquel PSG Atlético que se jugaba en el Rose Bowl de Pasadena, sí, todos dijimos, ahí va, el Rose Bowl de Pasadena, la final del Mundial, aquel 0-0, Baggio con el balón a las nubes, aquel fallo. Y yo automáticamente pensé en ese partido y dije, este partido del PSG Atlético lo voy a ver porque no me lo puedo perder. Y automáticamente al ver el tiro de la cámara, cómo caía la luz en vertical sobre los jugadores, ese sol,
era inevitable pensar en USA 94, sí, sí. Las sombras que se proyectaban también en el césped. A ver, es también esto un recuerdo mucho de la gente que tiene una cierta edad. Esto un chaval de 20 años se la pela completamente. Solamente los que tenemos ya 40 o cercanos a los 40 recordamos ese Mundial del 94. Pero ¿por qué para ti ese Mundial del 94, tiene su libro escrito, ahora hablaremos un poquito de él, ¿por qué es tan especial o dejó una huella tan grande a nivel estético, incluso diría emocional? A ver, a nivel personal creo que me pasa un poco como te pasa a ti, que es mi primer mundial con recuerdos. Yo no recuerdo nada de Italia 90, yo soy del 86, entonces en el 94 tenía 7 años para 8, los cumplí ese mismo verano, y fue pues un poco, creo que toda esa liturgia que vive un niño en la previa de un mundial, ¿no? Con los cromos, con el álbum, con esos primeros pues partidos con sol, esos primeros superhéroes que ves por la tele como Zika Haji, como Diego Maradona, que estaba en su ocaso, pero nosotros no lo sabíamos. Para nosotros Maradona era... el Maradona que conocimos fue ese. Luego ya nos documentamos y vimos que había otro Maradona, mucho más exuberante, mucho más dominante, mucho más joven, pero para nosotros era el primero, y no solo él, también estaba Romario, también había esa conexión pues con el Barça, ¿no? Estaba Risto, al que seguía TV3 de cerca, y ese caldo de cultivo te va llevando como a, ostras, partidos cada día, o bueno, 3 partidos cada día, acabas de terminar el colegio y también pues luchas un poco para que te dejen quedarte a un partido más. No te quedabas nunca al de las 3 porque ya estabas durmiendo, evidentemente, pero el partido que era a las 9 o las 10, pues intentabas arañar una segunda parte, intentabas arañar una prórroga, unos penaltis si lo sabía, y eso poco a poco te va generando un imaginario con el paso de los años que siempre te lleva a ese primer mundial, ¿no? Y luego creo que además también tiene pues argumentos estéticos como las camisetas, primera vez que los jugadores llevan el nombre detrás, y luego, por ejemplo, la FIFA en ese mundial es el primero que celebra... con la eliminación, o sea, con la regla de la cesión al portero, que ya no se puede ceder el balón al portero, el portero tiene que seguir jugando con el pie si se la pasa a un compañero, no la puede coger otra vez, que era un poco lo que había pasado en Italia 90, ¿no? El mundial menos goleador de la historia y muchos partidos con el balón atrás, el portero coge el balón, lo agarra y saca el largo. Y eso hizo que el mundial del 94, pese a aquella final que quedó 0-0, sea el mundial, si nosotros miramos mundiales desde el 86 hasta el 2022, el mundial más goleador con mayor media anotadora, creo que son 2,7 goles por partido, es USA 94. Ya para ver uno más goleador habría que remontarse a España 82. Y todo eso, o sea, mezclando un poco datos objetivos con sensaciones, a mí me da un mundial que evidentemente dejó dejaba muchas dudas al principio, ¿no? Ser en Estados Unidos, un país que está completamente de espaldas al fútbol, pero como ellos son una patria con mucha querencia por los grandes iba a decir esdeveniments en catalán, perdón, o sea, eventos, y por las estrellas, claro, en aquel mundial estaba Valderrama, había muchas estrellas, y luego era pues un espectáculo a nivel planetario. A ellos les costó un poco pillarlo, pero también si miras a nivel global, es el mundial con más espectadores de la historia. O sea, creo que es una media de 70.000 espectadores por partido. Tampoco se ha vuelto a replicar en ningún momento. No es la final con más espectadores, porque tenemos el Maracaná en el 50 y hay alguna más que supera esos 90 y poco mil espectadores que hubo en el Rose Bowl. Es que son muchos datos los que dejan pues un mundial para el recuerdo, la verdad. Es que yo tengo recuerdos desde ya el primer partido inaugural, que se juega en un campo, no sé si fue Boston, que era cerrado, con ese gol de Wijnaldum ante Suiza. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? El partido inaugural es Alemania-Bolivia y se juega en Chicago, en el Soldier Field. Pero ese mismo día, un poco más tarde, se juega el partido del Grupo A, que es Estados Unidos-Suiza, que se juega en Detroit. En el Pontiac Silverdome, que es el primer estadio de la historia de la Copa del Mundo que es cubierto. Entonces, sí, es el primer estadio indoor. Y es normal que te acuerdes de aquello y tengas alguna laguna pensando, ostras, claro, como era Estados Unidos, claro. Eso también ha cambiado mucho, ¿no? Antiguamente en los mundiales, bueno, ha ido como fluctuando a lo largo de la historia, ¿no? Primero los jugaba el equipo campeón del mundo, después se celebraron algunos como el Italia 90 con Argentina-Camerún o USA 94 con Alemania-Bolivia, en los que el que jugaba como debutante era el campeón del mundo. Luego volvió a cambiar a que los jugara el organizador, el anfitrión. Y ha sido siempre un poco cambiante eso. Pero sí. La estética de la selección estadounidense, con ese Alexis Lalas, esa camiseta espectacular que tenía la selección americana,
Decía Guinalda, pero es que hay un montón de nombres, no solamente la selección es evidentemente estadounidense. Es que tú has comentado a Maradona, los 5 goles de Oleg Salenko a Camerún con la selección rusa, el gol de Al-Guairán, si lo digo bien, Saudí ante Bélgica. Son muchísimos momentos. Roberto Baggio liándola ante Nigeria, ante Bulgaria, esa Bulgaria de Hristo Stoichkov, Lechov, Kostadinov y compañía que llega hasta las semifinales y pierde en el tercer y cuarto puesto ante una Suecia que sorprendió a todo el mundo con un jugador que no aparecía, por cierto, lo estaba mirando en el álbum de cromos de Panini, Kenneth Anderson, no aparecía ahí, aparecían Brolin, aparecía Larsson, pero no Kenneth Anderson, que fue un poco sensación también por sus celebraciones en aquel Mundial del 94. No sé, son muchas imágenes. ¿Tú tendrías alguna especial con la que decir, para mí el Mundial del 94 es este momento? Pues sí, yo me quedo claramente con el primer gol de una selección del África Negra en los mundiales, o sea, perdón, el primer gol de Nigeria en los mundiales, que es el de Rashid Yekini, que marca el primer gol en un partido contra Bulgaria y enseguida se va a la red y se abraza a la red casi con lágrimas en los ojos, con aquella camiseta blanca y negra muy característica de esa Nigeria y muy icónica de ese mundial. Y para mí yo creo que es una imagen que siempre me ha quedado en el recuerdo. Hay muchas más, más célebres, pero a mí no sé por qué siempre me ha quedado ese recuerdo, porque además es como que recuerdo que al día siguiente, creo que ese partido no lo vi en directo porque era tarde, pero sí recuerdo al día siguiente, en las típicas crónicas que te daba Televisión Española, esa imagen de Yekini que siempre me ha quedado pues grabada, sí, sí. Y además un mundial, en el 94 recordemos que el mundial se celebra llevando esto un poco al terreno Barça, después de que el Barça pierda la final de la Copa de Europa ante el Milan, que también la tengo muy guardada en la cabeza, ese 4-0 ante el Milan de Capello, y con un Romario, Stoichkov, que fueron protagonistas y de qué manera en aquel Mundial del 94. Claro, en el contexto Barça creo que es un Mundial que dice muchas cosas, ¿no? Para empezar, nosotros vamos a ver cuál es el podio o el top 4 de ese Mundial. Es Romario, Baggio, Stoichkov y Zika Hagi. Sí. Si te fijas, excepto Roberto Baggio, los otros tres arrancan la temporada con el Barça 94-95, en el que Cruyff intenta como reconstruir el Dream Team. Y luego aquella temporada, pese a tener a esos tres cracks del Mundial, no acaba de la mejor manera. O sea, venimos de lo de Atenas, pero es que la temporada 94-95 creo que el Barça la acaba cuarto, por detrás incluso del Betis, campeón de Liga, el Madrid de Valdano. También un poco dándote la idea de que no siempre por tener colecciones de cracks vas a tener un equipo ganador o pudiente. Y yo creo que pues a Cruyff ya le costó mucho reconstruir el Dream Team, de hecho no lo volvió a conseguir, pero sí, en clave Barça también tenemos a Koeman, por ejemplo, con Países Bajos, o con Holanda, que siempre habíamos llamado, también teníamos a Frank Rijkaard, que luego sería entrenador nuestro. O sea, hay muchos inputs de Barça en ese Mundial, y de hecho, si tú sigues la prensa de la época, tanto la catalana como la española, había un gran seguimiento. Eso siempre me lo decía Ramón Besa, ¿no? Que a nivel periodístico, o sea, cuando escribí el libro hablé con él, porque él estuvo en ese Mundial y me contó cosas, y me decía que era curioso cómo la prensa nacional, claro, había un pequeño tira y afloja, ¿no? Porque, claro, la España de Clemente la copaban muchos jugadores del Dream Team, o sea, estaba Vaquero, Begiristain, Guardiola, era la base de la selección, como ha pasado luego también en 2010 u otra, así como que con la prensa madrileña y la catalana había ahí como un pulso un poco de que, ostras, es que incluso decía que cuando el avión regresaba de según qué partidos de la selección, a veces paraba antes en Barcelona que en Madrid porque había que dejar a la gente. Entonces, bueno, pues ese pulso que también luego se recuerda un poco también a nivel ya más de Madrid, con todo lo que pasaba con De la Morena y con José María García, sí. ese pique que tenía con Clemente uno, que el otro aprovechaba para acercarse a él y generar ese conflicto. A nivel mediático es un mundial con mucha riqueza. Y luego también estabas comentando tú lo de Estados Unidos. Estados Unidos es una selección que llega a ese mundial a un nivel casi amateur. 4 años antes llegan al Mundial de Italia 90 y digamos que un poco esa selección de Estados Unidos naufraga. Y ellos se dan cuenta enseguida que tienen que cambiar muchas cosas y contratan a Bora Milutinovic y a la vez montan una especie de búnker cerca de California, en Mission Viejo, y convierten a la selección casi en un club de fútbol. O sea, se meten los jugadores que no son... Porque en aquella época Estados Unidos tenía 2 o 3 jugadores en Europa, no más. El resto jugaban en ligas americanas que no eran profesionales, porque la MLS no se funda hasta 1 año y medio después del Mundial de Estados Unidos. Entonces, lo que hacen es hacer esa especie de búnker, de centro de alto rendimiento, donde los jugadores están todo el día conviviendo, comen juntos, desayunan juntos, entrenan juntos y viajan por el mundo y también por el propio país jugando contra equipos de cierto nivel. Juegan partidos contra Uruguay, contra Alemania, hacen torneos de verano contra Brasil también. Entonces, eso les hace llegar al Mundial siendo una selección bastante amateur todavía, pero que logra pasar de la fase de grupos, cayendo contra Brasil el 4 de julio y
en un grupo en el que no eran ni mucho menos favoritos, con Rumanía o con la Colombia de Maturana, que en aquel momento, recordarás, era favorita. O sea, el propio Pelé dijo, Colombia es favorita, después de haber ganado en el Monumental. Siempre fíjate que esto pasa mucho en los mundiales, ¿no? Hablando de un equipo, puedes ir como estableciendo historias que te llevan a hablar de otros, y en realidad, si me pusiera ahora a hablar de Colombia, luego con Argentina, que es cuando Maradona se da cuenta en el 0-5 que tiene que volver, llegaríamos así y hablaríamos de cada equipo uno por uno. Pero sí, para mí es que, bueno, ¿qué te voy a contar? No, si he escrito un libro sobre ese mundial es porque me apasioné, porque creo que es el mejor, la verdad. Te voy a decir que en el libro El Mundial de la Frontera tienes historias de todo tipo, ¿no? Creo que analizas todos los partidos del Mundial del 94. Sí, esto fue una duda que tuve a la hora de escribir el libro, ¿no? No sabía cómo vehicular la historia, porque he leído libros sobre mundiales como el de Sergio Vilariño, que también va partido por partido. He leído otro de Francia 98 de Julián Carpintero, que es más con historias. Hay muchas maneras de escribir un libro, entonces yo tenía muchas dudas y con la que me sentí más cómodo fue con esa de ver todos los partidos, o sea, los volví a ver todos, porque yo siempre tenía en ese imaginario que el Mundial había sido una pasada, pero yo pensaba que existía la posibilidad de que eso fuera solo un recuerdo y que dijera, ostras, pues lo tenía mitificado. Al contrario, me di cuenta de que mi recuerdo era completamente, pues, al menos para mí, real. Y entonces, primero vi todos los partidos y ahí me di cuenta de que, claro, en ese Mundial se queda fuera Inglaterra, se queda fuera Uruguay, se queda fuera Francia, se queda fuera Dinamarca, que es campeona de Europa, se queda fuera República Checa, que entonces era una selección con cierto nivel, se queda fuera Polonia. Entonces, luego también, incluso creo que, bueno, sí, he dicho Uruguay ya, perdón, sí, la dije ya. Entonces, claro, ahí entendí que era importante también hablar un poco de la fase de clasificación, sin extenderme mucho, pero sí que había que contar un poco la historia de Francia, ¿no? Con Cantona, Ginola, había que contar un poco la historia de Inglaterra, ¿no? Con que venía de ser cuarta en Italia y de golpe se queda fuera, con aquellas historias que hay con el seleccionador y con Gascoigne. Entonces, pues también opté un poco por eso. Primero vi todos los partidos, pero a medida que los iba viendo, pues dije, antes de eso tengo que hacer una previa de la fase de clasificación, y también me di cuenta que en Estados Unidos, eso también hablé con algún historiador como Miguel Pereira, el periodista portugués, hablé también con Sergio Vilariño, como te contaba, y me di cuenta que en Estados Unidos había como ciertos flashes de fútbol, de soccer, a lo largo del siglo XX. O sea, eso que decimos de que no, en Estados Unidos el fútbol nunca ha sido importante. Bueno, a principios del siglo XX había una liga que era, pues seguramente la más potente de América, y que durante un tiempo estuvo incluso robándole jugadores a Escocia y a Inglaterra. Y eso hizo que se creara una ley especial para que los jugadores no se pudieran ir ante lo que se conocía como la American Menace, o sea, la amenaza americana, vaya, básicamente. Entonces, claro, ese tipo de historias que te conectaban con un mundial que en teoría no tenía nada que ver con el fútbol que nosotros adoramos aquí en Europa, pues yo lo creí importante. Es verdad que luego el libro se me fue a 500 páginas y bueno, habrá gente que seguramente lo verá pues una Biblia, un tocho, pero para mí pues el libro tenía que ser así. Y la verdad es que la editorial, que me recortó cosas, porque como te decía en la previa, salió un libro de 700 páginas y lo recortamos a 500, la editorial también fue, pues yo creo que muy entusiasta con el proyecto, me apoyó un montón y pues nada, pues lo hizo posible. Ahora, de hecho, se ha cumplido un año de que salió a la venta, el 17 de junio, que además coincide con la fecha en la que se inauguró el Mundial hace ahora 31 años. El año pasado eran 30 y lo saqué para ese aniversario, justamente cuando se cumplían 30 años. Y la verdad que, pese a que es un libro de nicho, es un proyecto modesto, estoy muy contento con la acogida que ha tenido, sí. Yo es que, ya digo, son muchas imágenes. Yo, como recuerdos de infancia, decía antes al principio, mi padre tenía un kiosco, regentaba un kiosco en aquel entonces, y yo no olvidaré jamás cuando el que venía con los cromos Panini, el repartidor, me dio una caja completa de sobres, que eran 100 sobres. Imagínate, un niño de 12 años, en aquel entonces, que le diera el repartidor de Panini una caja de 100 sobres. Yo recuerdo que completé el álbum, el único álbum que he completado en mi vida fue aquel, gracias a los 100 sobres, porque claro, abrir tantos daba una cantidad de repetidas que era gigante, y venían los compañeros de clase, amigos, al kiosco a intercambiar conmigo. Y en base a esos 100 sobres completé el álbum. Así que claro, yo ese mundial lo tengo guardado con mucho cariño. Recordaba la España, por ejemplo, de Clemente, que tú decías antes, que jugaba contra Suiza, aquel 11 famoso contra Suiza. No sé cuántos defensas puso Clemente en aquel partido. Tengo por aquí el 11, ¿eh? Si lo buscas, lo tengo yo por aquí delante. A ver, Zubizarreta, y ahora que la gente ordene como quiera lo que voy a decir a continuación. Zubi en portería, después Ferrer, Hierro, Alcorta, Abelardo, Nadal, Sergi, Camarasa, Luis Enrique, Goicoechea y Vaquero. Ese fue el 11 ante Suiza de Clemente en octavos de final de aquel mundial que ganó España 3-0.
ganó y jugó bien y ganó merecidamente, pero es que yo no sé cómo ordenar ese 11, Albert. Sí, bueno, eso siempre se ha dicho, ¿no? Que salió sin delanteros. Sí, sí. Salió con 8 defensas teóricos. Luis Enrique es el que actuó como punta. También estaba bastante avanzado Goicoechea. Y si no recuerdo mal, los mediocentros eran Hierro. Claro, también Caminero creo que estaba sancionado porque habían expulsado contra Bolivia. Eso también trastocó un poco el plan de Clemente, que había puesto contra Bolivia. Es que ese partido tiene la intrahistoria de que contra Bolivia juegan Julen Guerrero y Guardiola, a los que la afición pedía mucho. Entonces, contra Bolivia se gana, se es solvente en cuanto al marcador, pero es un partido malo de España. Y el propio Clemente lo dice sin cortarse ni tres. Dice, bueno, yo ya he puesto a los que la gente me pide y se ha visto que hemos jugado mal. Por tanto, tuvo la excusa perfecta para jugar contra Suiza. Un partido en el que España jugaba muy bien, ojo, pero también concede mucho porque Suiza era un buen equipo. Recordemos a Chapuisat, o sea, había jugadores de nivel en esa selección suiza. Y el partido es un 3-0 con un gol bastante antológico de Hierro que hace un autopase y se limpia a 2 jugadores en el propio regate y se queda delante de Pascolo y anota desde fuera del área, pero bastante a placer a la vez, porque el portero sale un poco a borubas. Pero aquel partido, el de Suiza, es un poco el que le da a Clemente un poco decir, bueno, ahora he sacado mi 11, he sacado 8 defensas, muchos están jugando de mediocentros, alguno casi de media punta, pero hemos ganado 3-0 y estamos en cuartos de final, que al final, si tú te pones a mirar a España en ese momento, pues España en cuartos de final ha llegado al de México 86, fue cuarta en Brasil 50, pero a nivel mundialista es la selección, igual que tiene 4 Eurocopas, a nivel mundialista llegar a cuartos de final ha sido siempre el techo y la única vez en que lo ha superado ha sido cuando ganó a Inglaterra en el 50 y después ahora en 2010. Si recordamos el Mundial de Qatar, España cae en octavos. En el de Rusia, España cae en octavos. En el de Brasil cae en primera fase. En Alemania cae en octavos. O sea, España es un país que en los mundiales suele tener una tradición bastante perdedora, bastante loser. Entonces, Clemente llega a cuartos y seguramente España hace el mejor partido del mundial, un poco con lo de jugamos como nunca, perdimos como siempre. Hace un partidazo. O sea, yo creo que en ese partido la balanza cae del lado de Italia, porque es un poco lo que siempre pasa en fútbol, ¿no? En los partidos igualados deciden los buenos. Y ahí decidió Baggio, porque la que tiene Salinas ante Pagliuca, que sin ser la misma recuerda mucho a la que tuvo Salinas ante Pagliuca en Wembley, las dos las falla. Por suerte una da la Copa de Europa al Barça y la otra, pues desgraciadamente, elimina a España. Pero bueno, yo creo que todos los culés, si tenemos que elegir, nos compensa, me parece a mí. Pero es un poco lo que te digo. Yo creo que Clemente, sin que la gente se diera cuenta mucho en ese momento, y yo viendo los partidos al cabo del tiempo, creo que Clemente, y esto también me lo había dicho en su momento, como te decía Ramón Besa, es el primer seleccionador que hace una selección, un equipo capaz de ganarle a cualquiera. Aunque el problema es el que te digo. Lo decía también Cañizares en un documental de Movistar. Es que contra Alemania, en la fase de grupos, nosotros veíamos venir a los alemanes y nos parecían gigantes, nos parecían inalcanzables. Y luego realmente sobre el tapete, los mejores partidos de España son el de Alemania, en el que se empata uno, pero el partido puede ser perfectamente para España, y como te decía, el de Italia. Luego los partidos contra Suiza, Bolivia y Corea se empata, Bolivia y Suiza se ganan, pero son selecciones ante las que España no se siente inferior. Entonces, aún quedaba mucho para que la selección derrumbara esa barrera que podemos decir todos que derrumbó en 2008 con los penaltis contra Italia, pero históricamente siempre ha sido una selección de que cuando le venían los equipos top, pues perdía. Por eso también creo que hay que valorar mucho, ya no solo lo de 2010, sino que a día de hoy España pues ha llegado a una final de la Nations League, haya ganado otra hace 2 años, haya ganado la Eurocopa. Esto no es lo normal. O sea, yo recuerdo mucho el otro día mucho lo de Portugal, ¿no? Sí, falló Morata, evidentemente Luis de la Fuente para mí es un seleccionador que podría mejorar muchas cosas, pero al final pierdes una final de la Nations League por penaltis y porque tu rival mete los 5. Esto no es algo propio de la España de la que estamos recordando ahora, en los 90, por ejemplo. Así que sí. Y luego, pues lo que te decía, que los cuartos de final, Brasil-Holanda es un partidazo, España-Italia es un partidazo. Luego tenemos aquel Rumanía-Suecia que va a penaltis. El Mundial dejó partidazos. Yo, de hecho, si me tuviera que quedar con uno sería Espera. Es que te quería pillar ahora por eso de partidazo. Es que ya te veía... Perdón. No, te veía venir. Es que tenemos un juego este verano en la terracita que es el pack del verano culé que hicimos con Ignatius Farray en el último programa, donde ellos elegían para este verano, para llevarse a la playa o a la montaña, un jugador, un partido y un objeto. A ti te voy a preguntar, no por el Barça, no en clave Barça, sino en clave Mundial del 94. ¿Qué jugador te llevarías de vacaciones?
A ver. A ver, yo, claro, en ese mundial es que es muy complicado elegir porque hay muchos. O sea, porque claro, ¿cómo no quedarte con Romario, ¿no? Que le dice a Cruyff que si gana el mundial volverá cuando le dé la gana y lo cumple. Pero yo creo que si tú miras objetivamente, en aquel mundial quizá el mejor jugador, el más decisivo, es Roberto Baggio, pese al fallo, porque lleva prácticamente a Italia en volandas. Y luego otro jugador que para mí es muy de culto es JJ Okocha de Nigeria. Sí. Así que voy a elegir a JJ Okocha un poco por hacer un poco de gusto personal, pero realmente Romario y Baggio son los dos top. Claro, también está Stoichkov, está Hagi, que bueno, es inacabable, pero bueno, me quedo con JJ Okocha. Que tiene un golazo en la Bundesliga ante Oliver Kahn, que madre mía, para habérselo repetido 1000 veces porque lo regatea no sé cuántas veces en el área Okocha. Bueno, jugador Okocha, partido, ya decías tú ahí, te he escuchado decir Rumanía. ¿Qué partido te llevarías de vacaciones? Entre dos partidos. O sea, porque el Rumanía-Argentina es un partido espectacular, que queda 3-2 para Rumanía. Pero luego también es muy bonito el Brasil-Holanda, sí, en el que Brasil se pone 2-0, Holanda remonta prácticamente en un suspiro 2-2 y luego Branco mete un gol de falta, Branco que estaba jugando por Leonardo, que había sido expulsado contra Estados Unidos en el partido de octavos por el codazo aquel a Tap Ramos, pero que ya no sale del 11 Branco. Y, o sea, Brasil también es un equipo muy, muy interesante porque a lo largo del Mundial va evolucionando mucho con Parreira. Primero juega a Raí, pero Raí no está a su nivel y pone a Maciño. Entonces, contra Estados Unidos se quedan con 10 y se vuelven muy rocosos y ya Parreira aprovecha ya para... Pues la cabra tira para el monte, ¿no? Y Romario Bebeto y tal. Así que de partido te voy a decir el Brasil-Holanda, el 3-2 de cuartos, sí. Branco, ¿en qué pedazo de zurda tenía el bueno de Branco? Y bueno, Brasil, lo del juego bonito lo aparcó un poco quizás en aquel Mundial. Hay que también recordar la imagen aquella de la Copa del Mundo levantada por Ronaldo Nazario, que no jugó ni un minuto y tenía 17 años. Pero ese Romario, Bebeto, Maciño, Dunga, en fin, equipazo también Brasil, Cafú, que después ganaría también el Mundial de 2002. Bueno, partido Brasil-Holanda lo compro. Y queda el objeto. Ahora estaría genial que dijeras, me llevo mi libro, pero no. Tienes que mojarte en un objeto. Creo que vas a tirar por camiseta seguramente, ¿no? ¿O no? Es que, ¿sabes? Que también, claro, con mi vena coleccionista de ese mundial, pues tengo llaveros, claro, tengo bolsas de deporte, tengo gorras, tengo hasta una toalla que conseguí hace poco. Hostia. Pero sí, seguramente si tuviera que elegir un objeto sería una camiseta y probablemente sería esta de Bulgaria suplente. Para la gente que no lo puede ver, es una camiseta muy bonita de Adidas, que es que Adidas hacía camisetones en aquel entonces, en el 90, que es roja, con las líneas blancas en los costados. Muy bonita, ¿eh? Aunque tienes al lado otra que la gente tampoco puede ver, que es la de Italia, la azul de Italia, con ese escudo, ese logo que, no sé, me lleva a recuerdos de infancia. Pero te quedas con la de Bulgaria entonces, ¿no? Sí, me quedo con Bulgaria porque ya te digo, también es otro partido que no es el favorito porque quizá es un poquito más cerrado. Pero el partido en el que Bulgaria elimina a Alemania, que en aquel momento es la vigente campeona del mundo, y Bulgaria haya llegado a aquel mundial un poco por la gatera, ¿no? Con aquel partido en el Parque de los Príncipes, sí, con doblete de Kostadinov eliminando a Francia. Realmente es una selección que además tenía un montón de problemas en el vestuario, estaban todos fumando en el hotel, bebiendo whisky. O sea, era una selección que eran un poco unos antihéroes. O sea, sí. Esto, por ejemplo, si lo hablas con Xavi Torres, que seguía mucho aquella selección y era muy amigo de Stoichkov, lo cuenta de una manera de rollo. Sí, es que era lo que parecía. O sea, y lees crónicas de la época en Mundo Deportivo, en Marca y en Sport, y realmente el propio Franz Beckenbauer los visita antes del partido contra Alemania, y Franz Beckenbauer ve algo raro, o sea, ve como que es todo muy caótico, pero piensa, ostras, pues seguramente ahora mismo esta gente dentro de su caos, incluso sus historias y sus movidas, son más una familia real que nosotros, que estamos un poco cada uno a su bola. Y bueno, y en el partido pues se vio, la verdad, porque eso es otra cosa. Alemania seguramente a ese mundial llegaba no solo siendo campeona del mundo, sino que además era como que por fin se habían vuelto a unir las dos Alemanias, la federal y la democrática, y el país iba a ser uno solo. O sea, todo el talento del este, estilo Matthias Sammer, iba a estar en el equipo campeón del mundo. Pero ya sabes lo que pasa en los mundiales, ¿no? Seguramente aquellos equipos que van con favoritos, tipo Brasil 2006, Argentina 2002, por algún motivo o por otro se encuentran con un equipo revelación o no están del todo, como hay que estar en un torneo así tan corto y se la acaban pegando.
Entonces esa Bulgaria, pues, y esa camiseta para mí es especial. Recordemos que la primera equipación de Bulgaria es la blanca, pero esta roja tiene pues esa iconicidad, ¿no? Con ese partido de cuartos. La historia de Alemania en esos años 90 tiene su historia, nunca mejor dicho. La caída del muro, como bien decía Albert, hizo que se juntaran las dos Alemanias. Beckenbauer, al ganar el Mundial del 90, con él como seleccionador, dijo que ahora sería Alemania imparable. Y eso hizo que Alemania se relajara en los métodos de trabajo, digamos, desde la base, y el equipo del líbero famoso se paró ahí. Todo era físico, y recordemos el Mundial del 98, que no lo tocaremos hoy, donde Alemania llega envejecida, no hay evolución, y a partir del 98 se dan cuenta de que algo falla, y es cuando en el 2000 hace una reforma global, donde todos los clubes de la Bundesliga están obligados a tener academia de formación de jugadores jóvenes, y eso hace que Alemania construya un nuevo inicio que desemboca en el 2014 con el Mundial ganado en Brasil. Bueno, eso son otras historias que no vienen a caso hoy. Con Albert hemos hablado del Mundial del 94, y ya lo único, Albert, que digas dónde la gente puede comprar tu libro. El Mundial en la Frontera. Sí, pues nada, el libro, como te decía, está publicado ya hace un año y se puede comprar, evidentemente, pues lo más fácil es Amazon, pero si alguien quiere colaborar con librerías más pequeñas, está también el portal de Todos Tus Libros, que es como una especie de web que engloba a librerías pequeñas, y ahí lo puedes encontrar en muchas, mirando en el buscador. Y luego también está pues en Casa del Libro, está en el Corte Inglés, está en una cosa... Estoy muy contento también por eso, porque la editorial tiene una buena distribución, y la verdad que el libro, pese a ser un proyecto modesto, ha estado disponible en varios puntos de España, y siempre que alguien me mandaba una foto desde Zaragoza, desde Málaga, desde Coruña, he visto tu libro en la librería, pues la verdad es que me llenaba de orgullo, y evidentemente es eso. Seguramente si vas a una librería pequeña de Salamanca no lo vas a tener al momento, pero lo vas a poder pedir, y ya te digo, la opción de Amazon, que creo que es un poco la que todos los libreros intentan siempre evitar, pero que también reconocen que les da muchas ventas, siempre está ahí. O sea, no nos vamos a engañar tampoco con eso. Pues lo dejaremos en descripción para que la gente lo pueda comprar directamente. A ver, que ha sido un placer hablar contigo del Mundial del 94, y nada, te mando un fuerte abrazo, ¿vale? Otro para ti, Juanma, y para todos los oyentes de Team Barça. Chao, chao. Ay, qué nostalgia, ay, qué recuerdos. Ese Mundial del 94 que a muchos nos rememora momentos de juventud, de infancia casi, y recordarlo aquí con Albert ha sido, la verdad, que algo muy bonito. Se nos quedan imágenes que no hemos dicho, momentos, el codazo de Tassotti a Luis Enrique, que es otra imagen icónica que se te queda grabada cuando eres un niño, con esa camiseta blanca de la selección española llena de sangre, y Luis Enrique con su cara también ensangrentada después del codazo del italiano, que no fue señalado como penalti. En fin, un mundial histórico, legendario, que yo sé que a muchos de vosotros, la mayoría, os retrotrae también a épocas bonitas donde el fútbol empieza a aparecer en la vida de uno. Y digo esto de la audiencia veterana porque es la realidad. Uno mira los datos de TVP, y yo, por ejemplo, en Spotify veo que entre 28 y 59 años se mueve casi el 100% de nuestra audiencia. Es más, hay un dato que me vuelve loco, que es que tenemos más oyentes mayores de 59 años que entre los 18 y los 22, para que pongáis en contexto lo que es también la audiencia de Team Barça Podcast. Y yo que me alegro, que la gente que nos oye es una gente que viene sabiendo lo que va a escuchar. Y bueno, nos dirigimos a un público así, el que muestran los números. Así que yo espero que este viaje al pasado os haya gustado. Es también parte de la terracita, traeros contenidos que no solamente tengan que ver con el Barça en sentido estricto, y que nos hagan viajar, recordar más en estas fechas veraniegas que se prestan a ello. Pero antes de cerrar, tengo que decir la pista 3, ¿no? Del jugador escondido, que queda por ahí suelta. La pista 3, después de las dos primeras, que os invito a que reescuchéis. La tercera creo que ya os va a decir quién es. Pero bueno, pista 3, de esos 4 equipos en los que jugó, en 2 fue también director deportivo. Y no se quedó ahí. Ha ocupado ese cargo de director deportivo en 4 países distintos, contando España. Repasad las pistas. El jugador escondido, o exjugador en este caso, no es muy complicado. Seguro que lo acertáis. Lo dejáis en comentarios. Y poco más que añadiros, decir que el fútbol sala tiene 2 partidos más en Cartagena en la final de la Liga ante el Jimbe Cartagena, después del 1-1 que se lleva del Palau Blaugrana. El hockey patines ganó la Liga con un 3-0 rotundo ante el Deportivo Liceo, enhorabuena. Y que en básquet, por ejemplo, Miles Cale es la primera incorporación de la sección de básquet. Jabari Parker se va.
Y poco más, nos veremos en el siguiente contenido, esperando que este os haya gustado. Hablaremos de más cositas, seguro, planificando el mediocampo, planificando la delantera. Veremos qué pasa con Nico Williams. Ay, esto no para, el verano sigue su curso y aquí seguiremos abriendo la terracita para que paséis un buen rato. Me voy, me marcho, nos vemos en el siguiente programa, la siguiente terracita. Y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.